Suscríbete a la Panterita. Aprovecha todos los beneficios con Punto Pharma y la Universitaria. Hoy pagando con tus tarjetas de crédito de Universitaria, Panal, Cabal y Mastercard, accedes al 30% de descuento en las compras que realices en todos nuestros puntos del país. Hace tus compras a través de nuestros canales de venta, porque hoy es día de Universitaria en Punto Pharma. Llegó a Bristol la semana de televisores con super precios de película. Además, con los mejores precios del país en todas las marcas y modelos y sin entrega inicial. TV Samsung Smart 50 pulgadas 4K. Ahora solo 18 cuotas de 264.000 guaraníes. Acércate a una de las más de 70 sucursales. Escribinos al 0991-670-000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. 11:30, nos vamos, ya viene Arturo. Chao. Adiós. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Ello pues supe quitadol. Personal Flow, conexión total. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Sea americana. Frutica, es lo nuestro, es natural. Con los protectores solares Babé, disfruta del sol, disfruta del verano. Disfruta de esa salida con amigos al aire libre. Disfruta con Babé. Petrobras. Supermercados Real. Somos familia. Etidol. El ibuprofeno de los paraguayos. Calidad éticos. Campaña nacional. Visita las ruinas de la educación. Desde Asunción, capital de Paraguay. Monumental. AM 1080. Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Buenos días, ¿cómo estás? Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, dame fútbol, fútbol a lo grande. Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, con Arturo. Provincia, buen día, ¿qué tal, niño? Bien, señor, buenos días, saludos para todos. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. El tema es muy difícil, no sabemos con cuál arrancamos. Ya no da más. ¿Con qué arrancamos? Con lo de Derlis, ya saben el informe de Derlis. No. No son periodistas. Oficialmente aún. No, pues oficialmente con yo tampoco sé. Tampoco sé. Pero está acá. Y vamos a ir lo de Llanto Gustavito. Derlis. Anoche se hizo una resonancia
En principio, fractura del platillo tibial y distensión de ligamentos. En 10 días se hace otra resonancia, 3 meses de recuperación. A confirmar. Como mínimo. A confirmar. Esto no es oficial. Esto es lo que nosotros recogemos a nuestra pregunta, porque uno consulta. Y esto es en principio. En principio. En principio. Reitero, son 3 meses de recuperación que tiene Derly González. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Ello Pishupe Quitadol. Este es el momento de tener tu lote propio. Urbanización Portal del Sur, ubicada en la ciudad de Coronel Bogado, a 20 minutos de la costanera de Carmen del Paraná. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Pasata personal con el megaplan ilimitado de 6 gigas por 60.000 guaraníes. Para hablar, mensajear y whatsappear ilimitadamente, pedilo al 0971 100.000 personal. Personal Flow, conéctate conmigo, conexión total. Llámale pues a Julio Jiménez el tema de las demandas del Olimpia. ¿Tenés Julio Jiménez, Gerardo? Llámale por favor. El tema de... ¿Cuál es el tema de Olimpia que tenía? Y lo último fue lo de Rambert, que acordó como para intentar levantar la sanción, el asistente de Garnero, ex asistente en realidad de Daniel Garnero. $48.000. Sí. Y después tiene otros casos que todavía no solucionó en un 100%, que está trabajando. ¿Qué dijo Cardona ayer? Cardona, la parte que yo le agarré, el tema del gol de Bruera, valoró el gol de Bruera, la victoria, pero cortito, así al paso, simplemente... Estamos feliz. Sí, sí. Con el gol de Bruera, papi. Sí, no, a mí me estaba diciendo, porque yo me fui al lado... En realidad de cara dura le quité palabras porque ya nos avisaron que no iba a hablar, pero como que le iba haciendo conversación y él sabía que le estaba poniendo el micrófono, o sea, no fue... con mala intención y tiró esa frase, pero fue cortito, después ya entró a zona de vestuarios. ¿Qué tal, Julio Jiménez? ¿Cómo te va, Julio? ¿Cómo estás, Arturo? ¿Cómo andás, Julio? A vos se te Bien, llama bien, por la bien. demanda del Olimpia, ¿verdad? Así te llamamos nosotros. ¿Qué? No te escuché contar. Que el tema de Olimpia con la demanda, ¿cómo está lo de Rambert? ¿Se pagó o no se pagó? No, todavía no. Todavía no. Nosotros tenemos las últimas cuestiones que fueron cayendo. Tenemos ahora una mesa de trabajo y ahí vamos a salir a hacer las ofertas correspondientes a los efectos de intentar negociar. ¿Y cómo queda el tema ahora? ¿Qué pasa en adelante con Olimpia? ¿Tampoco puede incorporar? ¿Cómo es? Por el momento sí tenemos vedado nuevamente incorporar hasta tanto arreglemos estas cuestiones que tenemos pendientes. Algo dijo Cardona ayer que a vos te llamó la atención, ¿no se puede aclarar? ¿Sobre qué me está hablando? No sé si el director técnico, si me está haciendo preguntarle algo con relación al caso Cardona. O con Julio César Cáceres. Vamos a cambiar. Acuerdo con Julio César Cáceres y Cuerpo Técnico. ¿Cómo se llegó, Julio? Ese acuerdo manejaron en alta esfera directiva. Entiendo que hay un acuerdo de pago fraccionado. Entiendo que Julio en 12 cuotas. Creo que parte de su cuerpo técnico en menor cantidad de cuotas a pagar desde el mes siguiente. Pero ese vos no manejás vos. Yo no manejé directamente, pero tengo conocimiento de lo que te acabo de responder. Bueno, está bien. ¿Y el tema de Rambert cómo está entonces volviendo a lo anterior? ¿Y si hay otros casos que estás atendiendo vos, Julio? Sí, tenemos los mismos casos de siempre, ¿verdad? Tenemos pendiente Palmeiras, tenemos pendiente Nico Domingo, tenemos pendiente Polenta y tenemos pendiente el cuerpo técnico de Garnero. El cuerpo técnico de Garnero tiene la peculiaridad de que son varias obligaciones que van a ir venciendo, que se van arreglando en la medida que caen. ¿Y el caso Jorge Rojas? Ya se arregló. ¿Se arregló? Ya se arregló, no sé si está firmado, pero ya hay un acuerdo de palabra. ¿Y cuánto era con Jorge Rojas? No me acuerdo el monto, Arturo. Y bueno, entonces, y contigo tenemos que dar la vuelta, porque es cierto lo que decía, hay cosas que están manejadas por vos, otras con otra gente. ¿Y el caso de Polente y el caso de Nicolás Domingo? Nicolás Domingo, entiendo que rondaba los, no sé si ya 700 o 900, y Polenta es
un poco más grande ya, son 2 millones más o menos. ¿Y cómo queda eso, Julio? Y queda a la expectativa de que podamos llegar a un acuerdo de pago, de negociación. ¿Y qué otro tema se puede hablar contigo, Julio, referente al tema económico de Olimpia, independientemente de la victoria ayer ante Libertad? Y realmente ya tenés toda la perspectiva económica que tenemos nosotros en mesa de trabajo este año. Para eso esperemos que no suba absolutamente nada más. Y bueno, y eso, yo creo que la información está toda sobre la mesa. A vos, mi arquitecto, yo tengo un productor externo que me dice el tema de lo que dijo Cardona. ¿Vos escuchaste lo que dijo Cardona fuera de que el tema técnico, no, ayer? No, lo que hubo fue una expresión, al salir, yo lo escuché volviendo de la cancha, le ponen, o sea, le hacen una pregunta, o no sé si le pusieron el micrófono porque no se entendía, ahí había mucho barullo, y el presidente lo único que dijo fue, viste que tenía razón, o una cuestión así, ¿verdad? Sí. Y hoy lo que pude leer en redes es que se interpretó como que eso se hacía referencia a el cambio técnico, ¿verdad? Puntualmente, circunstancia de que yo entiendo de que todo el equipo de trabajo que le rodeamos al presidente entendemos de que Olimpia necesitaba corregir varias cuestiones. Con motivo de ello se produjeron los cambios de técnico y cuerpo técnico, se realizaron las charlas con los referentes del plantel y se trabajaron en distintas áreas. Entonces era más o menos como para dejar un poco en claro de que las expresiones del presidente refieren a que se tomaron distintos elementos, fueron atendidos como para obtener el cambio que ayer derivó en el resultado. ¿Verdad? Si bien no jugamos bien, tuvimos, gracias a Dios, un resultado positivo y eso nos permite a nosotros seguir soñando con pelear el campeonato. Y a lo que viene lo anterior, Víctor, que dijo él. Textualmente dijo, tenía razón en lo que hice, se van a acordar, la historia se va a acordar, y como explica el señor Julio Jiménez, es el momento en el cual él sale por el pasillo y como que empieza a intercambiar palabras con aficionados, porque generalmente se da esa conversación, le dice algo a algún hincha y él responde con esa euforia característica. No fue propiamente en una entrevista, pero sí se captó a través de un micrófono, porque a veces él no quiere hablar, pero en el camino va tirando frases a los hinchas y esas respuestas. Sí, yo entiendo, nuestro presidente es muy pasional. Ahora, no hay que tomar estas cuestiones como con fuera de contexto o analizadas bajo una sola óptica. Realmente lo que refiere el presidente, entiendo yo porque trabajo con él en estas cuestiones, es de que el equipo entero, su directiva liderada por él, tomó decisiones, y esas decisiones no son únicamente el cambio de técnico, ¿verdad? Se hicieron otros trabajos del aspecto psicológico, del aspecto grupal, del aspecto estratégico, y hay distintos elementos donde o sea, a lo que yo entiendo que él hace referencia, ¿verdad? No únicamente, o que pueda entenderse que el simple cambio de técnico fue lo que él hizo referencia con sus expresiones. Un segundo, Julio, un segundo. Tenía razón en lo que hice. Se van a acordar, la historia se va a acordar. Eso es lo que dijo. La historia se va a acordar. ¿De qué se va a acordar, Julio? Y se va a acordar de que nos tocó un momento difícil, porque no hay que dejar de lado el gran trabajo que hizo Julio. Nosotros reconocemos, pero también el presidente entendió, o creo que hacía falta realizar algunos cambios para obtener mejores resultados. Entonces es un poco toda esta dinámica que le estoy explicando, que hay que entenderla como un todo, como un conjunto de factores. Y se va a acordar la historia y referimos prácticamente a los resultados, ¿no? Nada más que eso. Claro. Porque nosotros, dentro de todo, pese a que trabajamos las 24 horas del día, todos los días, a nosotros nos van a jugar por los resultados, no así por las horas empeñadas de trabajo. Cuando dice la historia me da la razón como si como que hubo un disgusto por el cambio, ¿no?
Y se instaló, o sea, de hecho, sobre el tapete se proliferaron innumerables críticas, mucha gente no entendió, otra gente salió, o sea, se mediatizó mucho y se manoseó mucho el tema, creo yo. Como que se cometió un acto de injusticia, decís. No, simplemente la gente va tomando, o sea, se va manifestando en la forma que cree conveniente. Nosotros tomamos nota de esas cuestiones, vemos cómo reacciona el pueblo, pero también nosotros tenemos otra información o vemos algunas cuestiones y en base a eso tomamos las decisiones y la historia se va a acordar porque como nos tocó a nosotros tomar esas decisiones, esperemos que las mismas sean acertadas y la historia se pueda acordar de que las mismas fueron correctas. Ahora, Julio, con relación al caso de Derli, que en principio tiene 3 meses hasta su recuperación, ¿qué Olimpia puede solicitar? ¿Incorporar por una cuestión de esta de lesión? ¿Puede hacerlo? Y por el momento nosotros estamos tenemos que arreglar 1 o 2 problemitas que tenemos todavía pendientes que nos impiden contratar. Entiendo de que por lesión ya para el torneo local no podemos contratar. Y para Copa Libertadores creería que sí todavía. Sí, se puede. Por eso te pregunto, ante una esencia como de Olimpia, ¿puede argumentar y se le consta? Sí, yo entiendo, Dito, me está diciendo sopra la Copa. Sí, hablo de Copa, Julio. Sí, para Copa entiendo que está abierto todavía por el contrato. ¿Y Olimpia busca? Julio. Si Olimpia está buscando un reemplazante de él ante una situación de emergencia como esta. Estamos trabajando en eso. Estamos trabajando. ¿Y el nombre van a tener, no van a tener? ¿Quién nos puede decir más adelante? ¿Eso se manejó una vez conocida la lesión de ayer o fue esta mañana? Y fue esta mañana, pero es una... nosotros siempre trabajamos sobre distintos escenarios, ¿verdad? No podemos trabajar sobre un plan A únicamente. Nosotros estamos poniendo los mejores esfuerzos para que él se recupere pronto. No obstante, estamos trabajando en un plan B ante cualquier... ante la posibilidad que el plan A no funcione. Ahora, hay nombres. Muchos. Concretos, ninguno. ¿Por qué? Porque hay que llamarlos, hay que ver la expectativa, hay que ver la disponibilidad. Y para que eso llegue a tener algún tipo de cariz de seriedad, se tienen que coincidir distintos factores. La disponibilidad del jugador, la intención de venir, la posibilidad que nosotros podamos honrar su salario y estemos de acuerdo en el pago y el precio del mismo. Hay una serie de cuestiones que tienen que coincidir para que esa información por lo menos tenga un cariz de seriedad, nos permita a nosotros revelar los nombres. Entonces te digo esto, Olimpia puede habilitado para Copa Libertadores con este tema de la demanda. Olimpia está habilitado. Tenemos que arreglar una cuestión para poder contratar. ¿Esa cuestión de qué jugadores? Ahora mismo no, en caso que se solucione. De Sebastián Pascual Rambert. De Rambert. Pero el Rambert son $50,000, doctor Julio. Sí. Si Olimpia llega a zanjar el problema llamado Rambert $50,000, podrá incorporar uno en Copa Libertadores en el plazo de Derlis. ¿Así es? Y de llegar a un acuerdo tendríamos la posibilidad de... Claro, tendría, eso lo tiene que resolverle ustedes, la dirigencia, el cuerpo técnico. ¿Ese jugador es de afuera? Sí, o sea, los nombres que se manejan son varios. Hay del plano local, no hay. No, por eso... Del plano afuera estamos viendo porque, como te expliqué recién, se tienen que dar distintos factores. Poner hoy y querer analizar nombres es hacer castillos en el aire, ¿verdad? Entonces vamos a guardar un poco prudencia sobre eso, vamos a ver cómo siguen esta serie de eventos y vamos a trabajar en la mejor decisión que entendamos para el Club Olimpia. Y bueno, está bien. ¿Qué más se puede agregar, Julio? Yo creo que está todo, Arturo. Tenemos de la agenda económica, que siempre te gusta repasar, ya dimos una vueltita por eso. Tenemos las aclaraciones de las expresiones del presidente,
Tenemos la victoria ayer, no, lo que se nos viene en Copa. Bueno, y esto que dijo Miguel Cardona, ponemos otra vez, Víctor. Eso es lo que fue uno de los temas de hoy. La historia se va a acordar. Que fue una ruptura muy fuerte, entonces con Arce... Con Cáceres, perdón, Julio. En realidad no fue fuerte, porque el cariño sigue intacto y el respeto por la institución de él para con la institución y de nosotros para con él, eso sigue intacto. Ahora, de que genera sentimientos encontrados, pero por supuesto que sí. Terminar una relación con un amigo en la casa genera en cierta forma efectos emocionales encontrados, que fue lo que se generó. Eso no significa que la ruptura haya sido trágica y que se haya dado en mala forma. No, pero cuando dice Miguel, sabemos una persona temperamental, el presidente del Olímpico, dice la historia, ponemos otra vez, Víctor, esta es la parte que quería aclarar vos también. Ahí está. Tenía razón en lo que hice. Se van a acordar, la historia se va a acordar. Tenía razón en lo que hice, dice, la historia se va a acordar, dice Julio. Y sí, si vos te fijas en la conferencia de prensa que da el presidente dice necesitamos dar un golpe de timón y trabajar en algunos cambios. Se refiere siempre a cuestiones y elementos en forma plural. Y cuando dice la historia se acordará, espero que la historia lo haga, se puedan acordar de nosotros, lo que indicaría que se tomó una buena decisión en su momento. Pero para que diga Miguel, eso es porque quizá hubo, como vos me estás diciendo, hubo un quiebre donde lo he hecho, ¿por qué es en la casa? ¿Por qué Miguel lo hiciste? ¿Por qué lo sacaste a Arce? Hay muchas cosas de fondo acá, ¿eh? No, de fondo no hay ninguna. Lo que hay es que el manejo de la información tiene una perspectiva emocional y esa perspectiva emocional genera un desgaste. Ese desgaste lo sufre desde el profesional, como Julio, desde nosotros que estamos en la directiva, que también tenemos un aprecio por él, pero nos toca de repente tomar ciertas decisiones, y desde el hincha, ¿verdad? Y eso se mete todo, se convierte en una ensalada, y bueno, y eso tiene sus efectos emocionales. De repente no hay que querer darle un matiz novelesco a algo que realmente no se dio con ese tenor. Y bueno, ¿qué más, Julio, se puede agregar a esta charla? Nada, Arturo, agradecer la llamada y nada, seguiremos trabajando para nuestro Club Olimpia, se acerca la Copa y bueno, nos queda otra que seguir trabajando y desear los mexores resultados para lo que se viene. Gracias, muy amable. Julio Jiménez, asesor jurídico de Olimpia. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, el New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasubera.com.py. De La Subera amamos tu Chevrolet. En la cocina vivimos tradiciones, vivimos momentos. La magia se esconde en la cocina y esa magia se sirve en la mesa. Pechugón está en tu mesa desde siempre, por eso te regala precios especiales en los cubitos de pechuga y QF y albóndigas condimentadas. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, a todos les gusta. Me parece para pagar. Sí. Arriba, ahí entre el... ¿Dónde está el interno? Ahí por ahí. Abajo. Se tiene que bajar otra Ahí está. Bueno, y lo de Eli González es preocupante. Y sí, dentro de todo, el primer diagnóstico habrá que confirmarlo después de los 10 días. El primer escenario es bueno, sí se confirma. Dentro de todo es bueno. Segundo, para el próximo estudio es lo que... Parecía... Sí, a la expectativa de los próximos días si se hace segundo estudio. Sí. Igual la imagen que subió hoy la hermana... Es que lloraron toda la noche, porque hoy el cumpleaños festejaron y le dejaron una dedicatoria y se notaban los ojos tanto de la hermana como también, por ejemplo, de Deli, una imagen allí, le festejaron una fiesta sorpresa y era la cara de Deli se entendía, o sea, más bien por la situación propia, pero estaba desconsolado y lloró bastante, de lo que decía la propia hermana, por lo menos en redes, dándole fuerza también a Deli por este momento. Cardona. Dale su cumpleaños y muchas felicidades. Sí, justo hoy coincidente. Justo le estamos diciendo esta mañana. El tema de Cardona, la historia se va a acordar, dices. Sí. ¿Por qué tuvo que hablar de eso? Y
Pasa que muchas veces lo que él responde es provocado por lo que le dice la gente. Hay veces que la gente como que pero él sabe levanta que la Cáceres euforia. es así la historia de Cáceres, ¿no? Sí. Si le va a responder a toda la gente de Cardona está... Pero muchas veces hace eso y como que ahí cae en algunas situaciones. Por eso yo contaba esa vez de Emiliano Olimpia. Él salía enojado, no habló para la prensa, pero uno contaba lo que él le iba diciendo a los hinchas y se notaba que él ¿Qué es lo que también dijo? estaba furioso. ¿Qué respondió Julio entre otras cosas? Julio Jiménez que Sí, aclaró no, sobre y su que el respuesta. tema de que hay que tomar decisiones a veces y que él ya lo dijo en la Y conferencia. en un momento dijo En ese que momento. también habló con los jugadores, como que no era todo. O sea, trató de decir que había algo que ajustar también con los jugadores, porque que no era Que no todo. era solo Julio, Que no era claro. solo Julio, que también los jugadores fueron, hablaron, charlaron, que allí también como que se hizo o sea, se ajustaron algunas tuercas que estaban pendientes allí, pero definitivamente todo apunta al tema de Julio Cáceres, principalmente con esa declaración de la salida de la cancha. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebellala Casi, R.I.tos de Maya Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Está el tema de Hugo Martínez. Y también se espera resultado. Hay que Libertad saber si va puede ser a el comunicar. médico de Libertad que nos diga o que diga, si no a nosotros, a otro medio comunicado. Ferro Parecea con garantía de calidad. Llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal. En Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguinos en redes sociales. Ferro Parecea, 39 años construyendo contigo. Si Olimpia se habla lo de Rammer, que todavía no está, dijo Julio Jiménez. Todavía no. Son cerca de $50,000, puede incorporar, así lo permite la Comebol. Sí. O ante una circunstancia como esta, fichar uno. Sí, no, de hecho el libro de pases sigue abierto para Hasta el Conmebol. 27. Sí, para los equipos que juegan ¿Y torneo hasta internacional. cuándo? Y hasta fin de mes, el 31 de marzo. No, hasta el 27. No, hasta el 31. 31 de marzo. Ah, tenés razón, perdón, hasta el 31 de marzo, sí señor. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner con Apostala. Las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Olimpia va en busca de un reemplazante de Derlis González para Copa Libertadores. Así que hay varios nombres ahí para Hay el varios nombre. nombres. Decidí Ministerio y Certeza Exigim Paco, más de 40 años llevan de energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Con tus tarjetas de la Caja Mutual, todos los lunes tenés 25% de descuento directo en Farma Oliva. Solicita tu tarjeta al 218-4000. Caja Mutual, líder en jubilación voluntaria. Volvió el plan más increíble del grupo Garden, Mazda BT50 4x4 full automática o una Nissan Frontier 4x4 automática en 48 cuotas de $299 con una mínima entrega. Seguro gratis por un año y transferencia incluida. Llámanos al 238-9000, escribinos al WhatsApp 0971-311-611. Plan increíble del grupo Garden. La lesión de Tito Olimpia tiene el sudor lateral, el zurdo lastimado, ¿verdad? Sí, ayer en realidad Aguirre decía que no es para preocuparse, que fue más un desgaste del partido, porque terminó acalambrado, me dio esa sensación Iván Torres. Y lo mismo con Richard, la misma situación describida con él. Farmacia Catedral te acompaña en tu Semana Santa. Compartí en familia y participa del sorteo de 5 combos de un vale de combustible más un vale de farmacia más un vale de supermercado. Todas tus compras a partir de 30.000 guaraníes generan cupones electrónicos. Fecha del sorteo el 3 de abril, porque además de cuidarte, amamos premiarte. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Pásate ya a Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad de 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. ¿Cómo te va, doctor Vitore? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo andamos? Bien, del partido de ayer, doctor. Danos tu impresión de la victoria de Olimpia ante Libertad. Fue un partido parejo, muy disputado, sabíamos que iba a ser así. Empezamos bien y bueno, después tuvimos algunos problemas en el equipo, como la lesión de Hugo, y aún así estábamos relativamente tranquilos, y después con la expulsión de Alfio, de quedarnos con 10 jugadores, sí, ya cambió el panorama, porque realmente ya se inclinó a favor de Olimpia, ¿verdad? Vos te habías preocupado del tema de arbitraje, ¿te acuerdas en la previa? Sí. ¿Y ayer? No estaba
No estaba preocupado, dije que ojalá sea un buen arbitraje, que sea y ayer fue un buen arbitraje, no hubo ningún problema. Nada que discutir, que manifestar una queja contra Paul, ¿verdad? El árbitro, Carlos Paul Benítez. No, creo que llevó muy bien el partido, un partido difícil, caliente, con toda la gente ahí encima gritando, no es fácil. El ambiente no es fácil cuando se juega ahí, pero realmente lo manejó muy bien. La verdad que no tenemos ningún reparo en la actuación del referente. Bueno, y con relación a los lesionados. Y no sé, tenemos que ver, hoy se tenía que, cerca del mediodía, hacer una resonancia, dos resonancias, era una hubo por la lesión en la rodilla, ¿verdad? Y otra, Lorenzo Melgarejo, porque tuvo un pinchazo en la cara posterior del muslo. Y bueno, queríamos saber la gravedad del mismo, pero para también conversar con la gente de la selección, porque Lorenzo está convocado dentro del plantel del Albirroja. Doctor, y así preliminarmente, ¿qué le refirieron sobre las dos situaciones? ¿Pueden ser lesiones de consideración o qué le dicen los médicos, los propios jugadores sobre esos casos? Y es muy difícil saber, ¿verdad? En el caso de Hugo sí es más complicado, te diría, porque es una torcedura en la rodilla, que fue operada, la misma rodilla de la cual estaba saliendo, ¿verdad?, la última lesión. Entonces, bueno, esa es la que nos preocupa quizás un poco más. Lo de Lorenzo sí, pero es un problema muscular que sabemos que tiene su periodo de reposo más corto y de recuperación. Si es que hay una rotura fibrilar, a lo mejor es nada más que una contractura. Le pregunto, hipotéticamente, en el estudio no sale rotura fibrilar, pero igual eso implica que quede fuera de la selección, ¿verdad? Por el tema de la recuperación, igual una contractura no estaría en los próximos días, ¿o qué manejan sobre eso? Y eso van a determinar tanto el cuerpo médico del club como el de la selección, ¿verdad? Son los médicos los que tienen que determinar de acuerdo al grado de la lesión que se vea en el estudio. Claro. Pero yo creo que no, creo que son muy cortos los plazos y probablemente lo tengan que reemplazar, pero esa es una suposición mía nada más. Claro, y está el tema de los estudios que se están haciendo ahora los jugadores de Libertad. Y el caso Martínez es el más preocupante, ¿eh? Sí, totalmente, Arturo, totalmente. Ese. Y qué bien anda Martínez, ¿eh? Qué bien que anda. Y es una pena porque el motorcito ahí en el medio campo y enseguida sentimos cuando él no está, ¿verdad? Entonces era el que distribuía el juego, el que tiene salidas claras, que da los pases limpios, bueno, y eso enseguida sintieron el funcionamiento del equipo. Y ahí se empezó a resentir un poco el equipo, ¿verdad? También estoy preocupado por la lesión de Early, porque también parece ser que es un problema en la rodilla, y son jugadores de selección que hay que cuidarlos, ¿verdad? Y bueno, lastimosamente ayer perdimos temprano a dos grandes, que podían haber sido dos grandes protagonistas del partido. Y bueno, un saludo al aire, doctor Víctor. ¿Algo que no te preguntamos que quieras comentarnos? No, todo bien, Arturo, todo bien. A trabajar, borrón y cuenta nueva y a seguimos la punta. Es cierto, queríamos ganar este partido y en lo posible no perderlo, y bueno, se dio las cosas con un golazo la última pelota del partido, y bueno, el fútbol es así, hay que seguir trabajando, corregir errores y ir para adelante. Gracias, doctor Itore, muy amable, gracias. No, gracias a usted. Enseguida estamos con el tema Cerro. Le dieron un comunicado de Cerro. ¿Tenés para leer? Sí, tenemos caso aquí. Moreno Martins, dejó Cerro. Pásate ya Salud Protegido, tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. 12-3. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos, como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Sorprende, ¿eh? Sí. Y en ausencia del jugador. Sí. Atención. Sorprende porque ahora está al servicio de la selección boliviana.
¿Qué dice el comunicado? El Club Cerro Porteño comunica que debido a motivos estrictamente familiares del jugador, por mutuo acuerdo, se da por finalizada la relación contractual con el futbolista Marcelo Moreno Martins. Nuestra institución y todo el gran pueblo azulgrana agradece y destaca el profesionalismo con el que ha trabajado desde que llegó al Ciclón de Barrio Obrero. Valoramos y resaltamos la calidad humana y el compromiso demostrado con el club. Entendemos la necesidad del jugador de estar con su familia en este momento tan importante mientras analiza su futuro. Por ello, hacemos llegar todo nuestro apoyo en medio de esta situación. Cerro Porteño familia y estamos contigo, Flecheiro. Mucho éxito y lo mejor en los próximos días, en los próximos desafíos de tu carrera, Marcelo querido. Se enoja que esté todo el agosto por el tema del arbitraje. Y ocurre que el presidente de Libertad dice tuvo buen arbitraje. Pues si quería plantear sí, yo también si pensé quería que plantear iba... encima lo iba a decir, no, le pudo haber echado a Zárate. No lo dijo el presidente de Libertad. Ya llegó la semana electrónica a Tupi con descuentos increíbles en toda la línea electrónica. Hasta el domingo 26 de marzo encontrarás precios únicos al contado y en cuotas en los productos más solicitados. Y si ya sos cliente Tupi, tu primera cuota pagás recién a los 30 días. Te esperamos en Boyán, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábado de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online en tupi.com.py a las 24 horas. La gente sabe. 12.5. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH laminados, con carpintería en aluminio para fachadas, barandas, aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en redes sociales o llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Ayer ni uno ni otro. El bajísimo nivel del partido entre Olimpia y Libertad. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983 34 31 11. Solicita el crédito de vehículos usados de Comecipar con hasta 60 meses de plazo y tasa de interés desde el 15%. Para más información, comunicate al 248-8000. Ingresa a comecipar.com.py. Comecipar, tu mejor opción. 12.6. Carnes Campo 9. Disfruta de nuestros cortes. Ahora en Gran Asunción te esperamos. Sobre Avenida Laguna Grande, esquina Carendí. Escribinos al 0986-600-966. Carnes Campo 9, el sabor que nunca cambia. Tenía razón. Estaba Fabián Sanabria su opinión referente al partido. Mañana decía el niño, es cierto, un triunfazo. Hola. Sí. ¿Cómo se dio? ¿Cómo se dio? Sí, pero futbolísticamente no. Hoy es día para aprovechar y llenar el tanque de tu vehículo en Petrobras. Bajaron los precios en Super 97, Crit 95 y Prix 90. Visita la Petrobras más cercana y accede a más octanaje al menor precio. Petrobras, una parada de calidad. En Universidad La Paz comenzó a vivir tu carrera. Tenés carreras de rápida inserción laboral, inscripciones abiertas. Juan Martinich, Casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 51,5. Teléfono 061 572 329. WhatsApp 0986 870018. Ingresa a universidadlapaz.com. Ayer coincidimos la noche de vendedor en la mesa de fútbol a lo grande, que si vos no ves todos los programas no vas a saber qué opino yo. Para mí tendría que haber sido expulsados Zárate. Sí. Eso compartimos, no porque los compañeros dijeron yo subrayé lo que yo estaba, ratifiqué mi opinión. Pero qué pena que no escuchás de esta mañana, bloque y demás cosas. Vendedor. Entonces vos no opinás, no. Angelito Ortiz, te estoy contando a vos. Fabián, ¿cómo te va? Hola Arturo, un gran saludo a los compañeros en la audiencia de Fútbol a lo Grande. ¿Y ayer? Y ayer no fue lo que en principio fuimos a ver. Para uno esa es la realidad, futbolísticamente hablando. Yo creo que hay que separar las cosas porque el triunfo para Olimpia es demasiado importante. En un momento importante y ante el rival que se dio, yo creo que la gente de Olimpia valora muchísimo por eso ese festejo de 5 o 10 minutos después del partido con el público franqueado cantando en para uno. Pero obviamente nosotros tenemos que ver más allá de lo que deja un resultado, la estadística en sí, y ese más allá nos muestra un Olimpia que no tuvo muchas ideas futbolísticas, que terminó cargando la pelota al área a ver qué podía salir, ante un rival que se vio disminuido. Primero, no estuvo a la altura, me parece que estuvo muy certero, muy concreto en eso San Martín, el asistente técnico de Garnero en su conferencia de prensa, lo que decía también recién el doctor Rubén Ditore, su presidente, no estuvo a la altura y después con la expulsión de Alfio, la lesión de Melgarejo, se resintió mucho más aún y simplemente se dedicó a esperar atrás y ver si en algún contragolpe podía dar el golpe y ganar el partido. Ese contragolpe nunca llegó y Olimpia cargó, pero con una falta de lucidez, de ideas muy notoria en el equipo de Aguirre. Pero sí se rescata el momento del triunfo, sí debe recuperar jugadores en cuanto al nivel, digo, porque la zona defensiva de Olimpia, no solamente con lo que mostró Zárate y ese error en la acción del penal que derivó en el gol de Tito Villalba, sino yo volví a ver una zona defensiva muy insegura con la pelota, sobre todo los dos centrales, Zárate y Gamarra, con muchos errores en la salida, con muchas dudas, muy por debajo de su nivel Hugo Fernández. La verdad que cada partido que juega como que va
decreciendo en lugar de mejorar, va desmejorando su rendimiento. A Cardoso lo vi dentro de esa confusión, y arriba, al no tenerlo a Derlis, es la primera gran prueba que tiene Diego Aguirre a partir de ahora, ver cómo arma su equipo sin Derlis González, sabiendo que tiene que mejorar mucho en relación a lo que dejó ayer como imagen. Para mí el partido fue discretísimo desde el nivel futbolístico, pero claro que le dio vida al campeonato del Triunfo Olimpia, y es otro panorama que Aguirre debute, que Aguirre tenga estos días de trabajo con una victoria encima, porque la derrota hubiese sido demasiado fuerte para Olimpia de cara a lo que se evita en el campeonato. Ganó Olimpia, fue muy importante para Olimpia para el campeonato propio, pero futbolísticamente hay demasiadas cosas por corregir en ambos lados. Lo de Libertad tiene una idea mucho más clara, seguramente cuestiones por ajustar por parte de Garnero, pero para Aguirre sí le espera mucho trabajo si quiere notar una Olimpia que definitivamente esté a la altura de lo que requiere el campeonato, y ni hablar Copa Libertadores de América. Hasta el partido, General Caballero Cerro. Chao, Fabián. Hasta ese momento, un abrazo. Adiós, 12:10. En El Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única y que en cada ocasión generemos juntos momentos para recordar el bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos. El Fabriquero, estamos en Fernando Luque y San Lorenzo. Seguimos en redes sociales como Fabriquero, Peguirega El Fabriquero. Momentos para recordar. Es el momento de luchar contra el dengue y la chikungunya. Con tu mejor aliado Husqvarna, estamos transformar tu ambiente en un lugar limpio y libre de mosquitos. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Shell baja sus precios hasta 500 guaraníes menos por litro en todas sus naftas. Llena el tanque con Shell Fórmula Super regular y Shell V-Power. La mejor calidad al mejor precio. Precios bajos, calidad Shell. Veo que hay una confusión en el tema de la doble o triple castigo en este caso. Por eso, para ilustrar a la gente, oyentes como Rafael y otros que escriben al WhatsApp reclamándonos lo que estamos diciendo sobre la acción de Zárate, en realidad el triple castigo sigue existiendo para casos en los cuales no se disputa la pelota o juego brusco grave dentro del área. Puede haber roja en esos casos. El triple castigo no hay. Por ejemplo, si el jugador quiere barrerse e interceptar la pelota, comete falta, es amarilla, por más de que sea jugada último recurso. Pero en este caso, él lo empuja hacia atrás sin pelear la pelota y el jugador encaminado a definir. Por eso es que decimos que tenía que ser tarjeta roja, simplemente para que no haya confusión en la gente. Sí se puede expulsar en jugadas de penales, como fue el caso de ayer. ¿Cómo te va, Néstor? Hola, Arturo, buenos días. Tu cara después de la eliminación cuando anula el gol, el festejo fue grande, la victoria de Guaraní, y después termina 1-1, Néstor. Sí, termina 1-1, lastimosamente no pudo ser validado el último gol, que iba a ser muy importante para nosotros ese gol, iba a significar la victoria, sumar 3 puntos, acercarnos a la punta. O sea, era muy importante conseguir la victoria ayer, lastimosamente no pudo ser, pero de igual manera sumamos un punto importante. Bueno, contanos el partido en sí, Néstor, contanos. Bastante duro el partido, complicado, enfrente tuvimos un rival que jugaba de local, que conoce su cancha, su reducto, que la verdad saben a qué juegan, tienen mucha dinámica, tiene buenos delanteros, buena ofensiva, complicaron bastante por fuera, entonces se hizo un partido bastante complicado para nosotros, inclusive sabiendo que íbamos 1-0 abajo tempranamente en ese primer tiempo, o sea, se complicó bastante el partido. De igual manera yo creo que hay que rescatar la rebeldía que tuvo el equipo para ir a buscar el empate, para ir a buscar el partido. En el segundo tiempo tuvimos grandes chances para inclusive ganarlo. También Triniense tuvo lo suyo, o sea, era un partido para cualquiera de los dos equipos. Estuvo lindo el compromiso, estuvo lindo de ida y vuelta, fue bastante desgastante para nosotros, el ambiente también, la cancha estuvo pesada, o sea, bueno, todo ese continente y así como decís, se nos escapó a lo último ahí esa victoria donde entra la decisión del árbitro del VAR, bueno, que nos impide un poquito sumar de a 3 como lo veníamos haciendo. Preguntándote, ¿en el gol tenías alguna duda de tu posición o no en el segundo anulado? No, de mi posición no, pues yo estaba perfectamente habilitado. El árbitro cobra el roce que hubo entre Borja y el defensor que fue a disputar. Supuestamente tenía chances de llegar a ese balón, pero para mi práctica de mi posición yo creo que ni si había roce, ni si a preferencia no llegaba nunca a esa pelota. O sea, ese fue por ahí de repente un reclamo mío que se apresuró bastante para tomar la decisión.
O sea, seguís reclamando hoy que para vos el gol fue mal anulado entonces ayer. No sé si mal anulado o no, yo la verdad no entiendo muy bien de las nuevas reglas del árbitro. El árbitro intentó explicarme eso, pero para mí es justo. Viéndolo como jugador dentro de la cancha, esa pelota venía por arriba, el central no tenía ni chances, ni si tenía ese roce o no con Borja, no llegaba a esa pelota. Iba al segundo palo, ni si saltaba 2 metros no llegaba a esa pelota. Ese es de repente lo que yo puedo objetar un poquito, pero las reglas, según los árbitros, son claras y ellos son los que toman la decisión. Pero ahí en la cancha eso te explicó entonces, que Borja al estar ahí interfiere con el defensor de Trinidense y él estaba adelantado. Así mismo. Bueno, Néstor, un saludo del aire, gracias por tu tiempo. Gracias, Arturo, abrazo grande. Igualmente, Néstor Camacho. El crecimiento de tu negocio es el resultado de la pasión, por eso el Fiat Fiorino es tu mejor aliado desde $13,900 bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 0985-131-131 Eurocar S.A., representante oficial de Fiat en Paraguay. 1215. Viaja donde quieras con Visión y gana premios directos comprando paquetes o pasajes en todas las agencias y aerolíneas del país con tus tarjetas de crédito Visión. Te llevas un regalo directo. Solicita tu tarjeta al WhatsApp 414-3000 Visión, banco más digitales, más humanos. ¿Sorprendió lo de Moreno? Sí. Porque pensé que era por allá al final del torneo, algo así, el día, el momento. Una salida casi por la puerta de atrás. Y sí, para todo lo que generó Moreno, que era el vuelo más rastreado, el goleador de la eliminatoria. ¿Por qué y eso sale por la puerta de atrás, escondido prácticamente, porque ni siquiera está en Paraguay y se comunica ahora, él puso ahora un gracias Cerro. Sí, una despedida sube el cortita. comunicado en su Instagram y dice gracias Cerro Porteño. Gracias Cerro, es todo lo que dice, por todo. sí. Dice. Ahí termina lo de Moreno con Cerro. Por eso es una llamativa forma en la cual se termina un vínculo que generó tanta expectativa y tanta energía entre los hinchas, el jugador. Tanta pelea entre nosotros. Y sí, ¿cuánto discutimos para que termine así saliendo? Hola, Gustavito. Hola, Luis. Hola, Arturo. Hola. Es como hola, que... Jorge. Bueno, ¿Cómo estás? Hola, Víctor. hola, Gustavito. Mejor no digo nada. Estoy triste, Arturo. ¿Por qué? ¿Triste? ¿Pero por qué? No por lo que se dio, sino cómo se dio. Porque si había alguien que decía que no se tenía que haber quedado, fui yo, ¿verdad? Pero es como aquel matrimonio que se dio en otra oportunidad, pero no había caso, no hubo caso, ¿verdad? Y estoy triste, Arturo. Y andá, qué sé. Pero jugaste muchos partidos a favor de él. Sí. Él no rindió como se esperaba. Y así como... No, atendé lo que te estoy diciendo. Así como se dio su despedida, Arturo... No se yo también compadece digo que de su venida. Va a ser la última vez que yo en Fútbol a lo Grande hable de Marcelo Moreno Martins. Va a dejar escapar una lágrima. ¿Por qué no lloras? No puedo. ¿Pusiste ya lloré. ¿En tu título pusiste? ¿No se me nota? Sí, en tu título pusiste. Sí, puse. Voy a hacer ópera porque no hay ópera, anda. Tin, 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 tin. Te pones esa música dramática de fondo. Tin, 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 No, tin, tin, tiene tin. que ponerme de tristeza. Ahí ¿no? está. Es decir, melodía de tristeza. Pues estoy triste. Éxitos, Marcelo, para lo que venga. Personalmente, como amante del fútbol, fue un placer de que haya jugado en el Paraguay, tuiteó Gustavito. Sobre el... ¿Y vos sos su intérprete? No, para las palabras de Gustavito. Muy digo, Arturo. Para mí fue un placer. ¿Está bien? Y por eso digo, la última vez que hablé de Marcelo Moreno Martins va a ser ¿Y hoy, cuando Arturo. hay un gol con Bolivia en esta gira? Y ojalá, Marcelo, no sé si estás escuchando, o si le pueden decir de que consigas un club donde seas feliz, donde por lo menos te retires dignamente, porque te mereces. Acá no puedo ser, pero aún así, sabes que... Muy emotivo. Me está por salir una lágrima. Pero ¿qué es lo que... No, hablando en serio, ¿qué es lo que... Sos un gran jugador para mí, al menos para mí, personalmente. Espera. Fue un placer verte en el fútbol paraguayo, Marcelo. Espera. A lo mejor Cerro no es su casa. Sí, yo siempre dije que no fue su casa. No. Y él dice, yo soy un buen delantero. Cuando vos hablaste de crédito, yo dije que no era su banco, que tenía que cambiar de banco. ¿Quién? Y cuando dijiste no tiene crédito, ¿te acuerdas? Ya no tiene más crédito, dijiste. ¿Cuándo? Y hace poquito, antes de mudarnos acá en el estudio. Y él no tenía más crédito. Y ahí yo dije, bueno, tiene que cambiar de banco. Es más, cuántas veces lo quise ver en la vereda del frente, ¿verdad? Como ese centro que ayer le dieron a Bruera, por ejemplo. Esa clase de centro es lo que yo quería para él. Pero bueno, Marcelo Moreno, querido, ojalá encuentres un club donde sea feliz.
Sí. Para vos rindió en Cerro. Y no pudo rendir. Hiciste bien por amor propio, porque yo sé cosas primero, que no primero te voy a decir una cosa. Y metete bien en la cabeza. El que lo bancó a Moreno fue Chiqui Arce. Si otro técnico estaba antes, ya no seguía. Te iba así bien en tu cara a vos, Gustavito. Y sí, por eso, Esperana. Y seguramente Chiqui tiene que cubrir su cagada, porque él lo trajo. No, yo no dije su cagada. No, yo digo, Arturo. Yo digo. El que le llamó, Esperana. El que le llamó, espera. Porque Chiqui no jugaba, Arturo. Si Chiqui le llamó para que venga, porque en ese momento Chiqui llamaba, hablaba y charlaba, es una anuencia total de Chiqui Arce. Por eso Chiqui le ponía 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos. Y el jugador aguantaba, pobrecito. No vale a hablar, espera. Porque era una humillación. Espera, no está entendiendo. Espera. Si vos le invitás a alguien a venir, tenés que, no digo la palabra consecuente, ese es un término muy fuerte. Tenés que tratar de ver cómo puede ir adaptándose de a poco, darle mayor posibilidad, porque lo invitó Arce. Cuando vino Saba, digo aquí, borrón y cuenta nueva, guste o no guste. Si Chiqui continuaba, esto a lo mejor no iba a ocurrir. ¿No? ¿O estoy equivocado? No, yo creo que y lo iba a tener ahí, porque Chiqui iba a mantener su mismo formato. Que se vayan a meter centro, que se vayan a meter centro y que se van a meter. Cuando viene un técnico nuevo como Saba, pero la puta tu cara. Y cierto ni lo que le estoy diciendo. No. Además, cuando Morales se recuperó, dijimos que peor iba a ser la situación de Moreno. Pero no diga, Gustavito, que no le dio oportunidad a Saba. Le dio oportunidad como para mostrar qué tiene o qué le puede aportar. Pero no es para el esquema de Saba. Pero cuando le metió a Carrizo y le metió a... No es para el esquema de Cerro. No, espera. Cuando le metió a Carrizo y le metió a Quino, ya tuvimos la sintonía de lo que quiere Saba. Otro juego colectivo y de otra manera. Yo no digo que no vayan a tirar centros o centros, pero no con la repetición de Arce. El esquema Arce era repetido. Sí. Era Moreno. Ahora tiene otras variantes. Por eso está bien Claudio Aquino, por eso está bien Carrizo, porque juegan de otra manera. Con el estilo de Arce no pasaba con ellos. Cambiado Aquino, cambiado Arce. La verdad que estoy diciendo, otro posicionamiento era, o miento. Sí. Otro esquema de juego, otra forma de jugar, y eso vieron todos los hinchas de Cerro. Sí. Y bueno, y se fue Moreno de la... No, dice Víctor se va por la puerta de atrás. No, y así mismo. Y sí, se va por la puerta de atrás. Por lo menos, no sé. ¿Y qué cree? ¿Que la banda de músicos que la haga para el como una conferencia de prensa donde ya terminaba. Ni siquiera está en Paraguay encima, él está en Bolivia y Cerro lo despide. Por lo menos, mira, mutuo acuerdo. Queda bien, este es show. Hay que ver cómo terminaron las relaciones. Yo tengo información, Arturo. ¿Qué? No bien. Y la despedida en redes sociales que no sé qué parámetro es. Floje ya, hay como chicles tiraban hasta donde se podía. Por eso que yo siempre decía, ustedes no me escuchaban. ¿Cómo no te vamos a escuchar? Vos fuiste un tipo repetitivo. En Cerro ya no te quieren. Yo decía, en Cerro ya no te quieren. ¿Dónde va a ir? Pero él tenía amor propio y dije, voy a dar otra oportunidad yo mismo. Cuando Chicle le dijo. ¿A dónde? Y no, si tienen que ir a cualquier lado, no sé. ¿A dónde? Y donde sea feliz. En Brasil el mercado de pases está abierto. Donde sea aún, feliz. Y, por ejemplo, para clubes bolivianos puedes jugar a un Copa Libertadores. A mí lo que me extraña es que ustedes no tienen la parte emotiva o el sentimiento del jugador. Yo no lloré hoy. No, ese título personal que vos tenés con él. Yo no hablo de vos, hablo de él. Cuando ya no es considerado y hace Cerro lo cambia y se va como resignado con lo que ganó Moreno Martín. Es muy fuerte. Y lo ponían 3 minutitos para cumplir con él, Arturo. 3 minutitos, ¿qué te parece? No es humillación para el jugador eso. ¿Y quién él profesionalmente entraba 3 minutitos. ¿Quién permitió todo? Como si fuera que iba a cambiar la historia. ¿Quién permitió todo? Él jugó su partido especial en Cerro. Él quiso demostrar que puede. Sí, quiso. Quiso hacer su partido. Y mirá cómo se fue. Ese no diga, el que avisa no traiciona como Santula. El famoso caso no diga que no te avisé. Y dijo él ya sabía el aviso. Y dijo él ya sabía que no era considerado. Y en conferencia dijo, búsquenme, por favor, no búsquenme. Vamos a hacer la pelota. Y bueno. Deme la pelota. Y no, pero no. Otra cosa. Y yo me hago cargo. Yo sé todo lo mejor, Moreno. Y yo doy por finalizado. Lo que me extraña es yo no hablo más de Moreno Martín. Puedes hablar cuando vos quieras. Pero eso es decisión personal. Espérate, voy a decir una cosa. Cerro, ídolos de raíces hay de Cerro casi no tiene. Jonathan Fabro fue un ídolo en Cerro, independientemente de lo personal. Ido Alvarenga fue ídolo en Cerro,
aunque después haya ido a Olimpia. Sí. Pero son de afuera. Mario Grana, ídolo de Cerro, pero de afuera. ¿Y cómo salieron la mayoría, Arturo? ¿Será que Cerro sabe cuidar a sus ídolos? Pregunta, es una pregunta. Es una pregunta. Hoy es Gianni es de afuera, brillante niño. El tema es el paraguayo en Cerro. Julio Santos un día no levantó la cabeza porque dijo el público de Cerro me puteaba. Pero la dirigencia es una cosa y el público es otra cosa. Pero saben cuidar a sus ídolos, Arturo. Digo, Cerro, dirigencia y público. Pregunto, yo no estoy afirmando, pregunto. ¿Será que Cerro Porteño sabe cuidar a sus ídolos? ¿Cómo salieron la mayoría de Cerro? ¿Quiénes son la mayoría? La mayoría. Arce jugó en Gamarra jugó en Olimpia. Uno. ¿Y después? Arce 2. Arce fue técnico del Olimpia. Diego Barreto 3. No, pero ese público de Cerro que le cantó Mariposa Traicionera, eso es el público de Cerro. El público de Cerro no tiene ídolos así de cuna cerrista. Eso es lo que yo voy. De cuna cerrista no. Llamarle al público de Cerro como le quiera Mario Grana, como le quiera Inca. Te voy a poner 2 jugadores, Inca y Mario Grana. 2 te pongo. Como le quiera Jonathan Fravo, independiente de lo personal que haya pasado con él. Un cerrista que está en el promedio de 40 y tanto, porque el anterior era Arrúa, pero el de ya de los tiene mayor edad, claro. Pero el de ahora no, lógico lo 30, que 40, yo me voy a someter a la audiencia ahora, no voy a hablar de antes porque sería mucho. El cerrista anterior es Arrúa, ¿verdad? Mucho, claro. Sí. Pero Arrúa es para Cerro, no, pero estamos hablando después Arrúa técnico, después Arrúa se abandonó, después 4-0 con River como técnico, ni apareció más. Pero ese es el Nino Arrúa en su posición con relación a la hinchada. Y no estoy tomando partido, digo de la hinchada. La hinchada quiso Alvarenga, Fabro, Grana, ¿después qué dijo otro? Inca. Sí, los de afuera. ¿Y qué te parece? ¿Los de afuera son? ¿Todos de afuera? Perdón, César Ramírez que no nació, no, es de... Tigre. Es paraguayo, pero no, de Cerro Corá. De Cerro Corá. César Ramírez es un ídolo de Cerro. Sí. Y repito, esa es mi posición, puede ser compartida o no, y de adentro no hay, de pobre, la verdad. Dani Huiza me dice otro hincha también que era Dani Huiza, todos foráneos entre comillas, ¿verdad? Porque no nacieron en Cerro, pero lo de Cerro dame uno, no hay. Y Moreno a la excepción de lo de afuera, porque no rindió en Cerro. Moreno rindió en Cerro. No. ¿Y qué está pasando? ¿Vos qué estás defendiendo que rindió? No vas a rendirlo con ese caso, profesor. No puede, Gustavito. O sea, ¿qué te diga una cosa? Hermano, espera. Suponte que no pasó el examen, pero no le dan la oportunidad de ¿a quién? ¿Cuántas oportunidades? No se puede apagar el aire. 44 partidos. Rodrigo, un café, por favor. No se puede apagar el aire. 44 partidos, 7 goles. 5 minutos, Arturo. ¿Vos no tenés guita o querés estar acá? Bueno, me voy porque hay Pucuma y yo pienso que... Tenés que decir... Te quiero mucho, Moreno. Te deseo lo mejor, hermano, y que encuentres un club donde seas feliz, ¿sí? Yo de él ya no hablo en fútbol a lo grande, Arturo. Doy mi palabra. Roberto Nani. Entonces no estoy equivocado. Hasta luego. Adiós. No estoy equivocado. El problema de Cerro es de raíz acerrita el tema. Nani, César Ramírez, Alvarenga Almago, Grana, Inca. ¿Quién digo? Fabro. Los últimos que salieron de la casa que tuvieron un paso son los Romero, pero no sé si tienen todavía lo de ídolo para el hincha de Cerro. No llega a esa... Y son de Fernando de la Mora. Y vinieron de otro lado, no es que hicieron la formativa en Cerro. Hicieron formativa en Cerro, solo que antes pasaron por otro equipo, pero la formativa empezaron en Sport Colombia y después en Cerro. Sí, pero fue de Alvarenga también como Almirón, por ejemplo, Almirón 3 de noviembre y Cerro. No, pero el niño no deja de tener razón. Pero son de la casa, pero si ahí va a ser medio difícil porque quien más, quien menos, por lo menos juega en su barrio. Entonces ese primer club de barrio... Pero no llegan al ídolo, o sea, no es ídolo para el hincha. Yo entiendo lo que digo, es cierto lo que dice. Podrían en un segundo paso volver aquí y hacer una buena copa allí. Te voy a poner un ejemplo. Yo cuando hablo de la casa, hablo como el caso de Fariña. O un Almirón, por ejemplo, que también es de la casa, de abajo, no tiene Cerro. Es cierto lo que dicen, un barrio no ha jugado. Yo no estoy diciendo que no. Pero sé quién te trajo a Cerro, qué edad tenía vos cuando vi. Los Romero fueron a practicar en Boca. Los Romero los llevó Adolfino Cañete. ¿Dónde jugaban ellos? ¿En Sport Colombia? En Sport Colombia, sí. Por favor, cuando lo lleva Adolfino Cañete a Ócar y Ángel, y lo lleva el arquero José... José Aquino. Y estaba 4 en Orlando Gaona Lugo.
y termina siendo pasapelota a los Romero, lo llevó de por Colombia Delfino Cañete. Igual para el hincha de Cerro no llega también al oído. No, tampoco llega. ¿Cuál? No, claro que no llega, Dios todavía. nomás. Y cierto es lo que Si dice vuelven, quizás. Si es que vuelven alguna vez, pero ahora mismo... Y bien, y Almirón pidió el Cerro, ¿cómo le ven a Almirón? Ahí nomás. Y no. Y a eso, voy ahí. Creo que se siente orgulloso el hincha de Cerro del Mirón, pero no todavía para tenerlo. Él se fue muy joven. Él se fue muy joven y encima cuando él se va no era titular, o sea, él era primera o segunda opción de recambio. Salió campeón. Vamos a suponer que se haya ido muy joven porque se fue. El hincha de Cerro va para los foráneos. Sí, para los foráneos. Es categórico. Entre ellos yo creo que ocupan un primerísimo lugar Mario Grana por ahí. Sí. No siendo goleador, un volante, pero es Mario Grana. Sasá y Aníbal Espínola, que le gusta también Sasá. ¿Sasá dónde vino? Él de Formativa de Cerro. Y Sasá, sí, de inferiores de Cerro. Y cuando dijo Sasá quiero volver, ¿qué le hicieron? Sasá. No, cuando dijo Sasá quiero cerrar mi cadena de Cerro, ¿qué pasó, Aníbal? Pero su última salida de Cerro no fue de la mejor manera. No, Aníbal Espínola. No, Aníbal, en tu cara te estoy diciendo, vos estás más enamorado de Fabro, de Grana, de César Ramírez, de Inca, de eso, Almagro Alvarenga o no. Aguantame la mirada, Aníbal Espínola. A vos te estoy hablando. Aguantame la mirada. ¿Estoy equivocado, Aníbal? Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Caso Roberto Nani. Colecta sesión del caso de Sasá en su momento para esa vuelta inicial, pero solo que ahora justo esa salida. ¿Te acuerdas que el aeropuerto vino y se fueron los hinchas de Cerro a recibirle? Sí. ¿Y cómo salió? Y no terminó. Y a eso voy, Aníbal Espínola. El problema es, Aníbal, en este orden, Mago Alvarenga. Vos sos una compulsa ahora en la edad media y dicen después del Nino, Mago Alvarenga te dice. Te van a decir así, después del Nino. Pero Alvarenga jugó en Olimpia. El hincha de Cerro no le importa que haya jugado en Olimpia. Es Mago Alvarenga. Vení a UNASUR y conocer el gran potencial que tenés con las carreras de UNASUR. Cumplí tu sueño de ser un gran profesional. UNASUR, el poder de crecer. Juga y ganá en Slot del Sol, casino online con presencia física y más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registras con el código Rubin, ganás 15 jugadas gratis en el Happy App Habanero y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Juga y ganá en Slot del Sol online. Esto de Moreno, que Gustavito ya se borró porque es viudo ahora. Estoy hablando, yo no te rías, Bobito, estoy hablando en serio, él está viudo. Lo que me llama Gustavito está viudo. Gustavito enviudó porque se fue Moreno Martín. Soy como un lamento boliviano. Y después dijo que porque era boliviano. Gustavito, ¿sabes cuánto va a perder? Esta no es la manera de pedir a Moreno. Yo te aseguro que no es la manera de pedir. Y no solamente vos, estamos hablando de la previa y de abajo. Esta no es la manera. Acá la dirigencia de Cerro se equivoca ampliamente, salvo que haya sido un encontronazo terrible. Ahí cambia un comunicado. A mí me da que pensar la despedida de Moreno, porque dice gracias Cerro por todo, hasta ahí no. El comunicado de Cerro, Víctor, y te reprocha a vos que tenés por tu edad que ser más concentrado que lo leca como yo, que lo viejo como yo. Cuando se fue Arce de Cerro, hay un comunicado. Y dice el título de milagro, se ganó el título. No hace falta poner de milagro. Vos tenés el comunicado de Cerro, despedida de Moreno. Y espera, estoy hablando yo, Gustavito. Aquí dice, entendemos la necesidad del jugador de estar con su familia en este momento tan importante mientras analiza su futuro. Por ello hacemos llegar todo nuestro apoyo en medio de esta situación. Cerro Porteño de familia y estamos contigo, Flecheiro. Mucho éxito y lo mejor. Bueno, ¿y qué le contesta Moreno? Gracias Cerro por todo. Gracias nada Cerro por más. todo. Nada por nada. Acá más. era amor, cariño. El comunicado de Cerro en la despedida de Arce dice que con Arce se ganó 2 campeonatos, uno en pandemia y el otro milagroso título alcanzado. Porque el propio Zapata dice fue un milagro. Y hace falta poner milagroso título. La estadística que te va a decir, ganó este campeonato y no tiene más agregado. No te va a contar lo que pasó en cancha de Guaraní, que estaba el partido resultado adverso y que se le manda la grandada, como el arquero Guaraní.
Serio y demás cosas. Pero acá no hay, acá hay coincidencia. Comunicado de Cerro, gracias, comunicado de Cerro y lo de Moreno. Y no, el Chiqui Arce fue comunicado. Es una despedida fría de las dos partes, principalmente por todo lo que generó su situación. Y yo no digo que Moreno tenga que salir a pedir disculpas por el flojo rendimiento que tenga, pero yo esperaba un mensaje más, como que no se dieron las cosas, que me gustó por lo menos. ¿Qué va a decir? Y no sé, algo más, no un gracias Cerro por todo. Me parece llamativo. Pero que estaba forzado, no me dieron bola, vino Saba y cambió la historia. Si estaba Chiqui hubiera sido de otra manera. Y sí. Porque él lo trajo, él habló, charló. Y ahora con Saba tiene anuencia para todo. Trajeron los dos brasileños, otros que vinieron. Se fueron todos los integrantes del cuerpo técnico. Así. Y sí. Y ahora ¿quién es la máxima figura de Cerro? Jam, brasileño. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Penalty, te conecta lo mejor del deporte, pelotas, indumentarias, calzados, todo lo que necesitas para ser el número uno en la cancha. Penalty. Génesis es pH más 8 y te hidrata 3 veces más. En este verano pedilo en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida, es de frutica. Con CNT, 2.400 millones en premios, un Audi A4, 1.100 millones más una RAV4 híbrida. Y salen sí o sí 100 premios en efectivo, $30,000 americanos. Peri CNT, Che por Emoy. El oficial de la 76 Congreso Ordinario de la Comebol, muchísimas gracias por la invitación. Es a la cena oficial del 76 aniversario ordinario de la Comebol, el jueves 30 de marzo 2023 a las 23 de Estación Central de Ferrocarril Carlos Antonio López. Muchísimas gracias por la invitación. Llegó a Bristol la semana de televisores, los mejores precios del país en todas las marcas y modelos sin entrega inicial. Acércate a una de las más de 70 sucursales, escribinos al 0991-670-000, ingresa a bristol.com.py. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad. Para cuidarte desde adentro, queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros, Lácteos Coop, el sabor de la familia. 1236. Hace más de 150 años, los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología Móvil para que tu motor dure más sin movimiento inmóvil. ¿Qué pasó, Nico? La gente me está reclamando, algunos hinchas de Cerro me dicen son muy lapidarios con Cerro. Lo mismo pasó con Nani, Sasá, Barreto, a todos se les despidió también en redes. Habilitamos para todos los oyentes que nos están escribiendo allí, que tienen mi línea particular, y algunos que también al WhatsApp 021-618-4970 y 021-618-4971. Y si no tienen para llamadas, el WhatsApp están estirando allí el wifi del vecino, el primo, 0971-1080-10 por el WhatsApp. Y el teléfono 618-4970, 618-4971, WhatsApp 0971, como decía el niño, 1080-10. El tema que tenemos que ordenar. Yo lo que digo es que los hinchas de Cerro tienen sus ídolos venidos de afuera en Cerro. Sí. Eso es lo que digo. Aquellos que corean su nombre, que la si esta es la despedida de Moreno y la despedida de Chiqui, dice un título milagroso, dice. No hace falta. Hola. 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 Hola, ¿se puede salir al aire? Señora. ¿Se puede salir al aire? En programa deportivo, señora. Exactamente. Sí, señora, está al aire en el programa deportivo, señora. Arturo, deja de hablar de Cerro y hablar de fútbol de salón, vae. Yuma la Cerro Porteño. ¿Vae? Yuma. ¿Qué es Yuma? Le aburre. Le aburre, sí. Hola. Hola, Arturo. Sí. ¿Cómo te va? No hay que generalizar para así despedida de técnico, ¿verdad? O sea, así nomás se hace en todos los clubes, así como salió de Guaireña, Cáceres de Olimpia, las decisiones así también en Europa y todo, así que tanto hicieron bien todos los directivos. ¿Por qué vamos a salir a favor de Martí dice a favor de Arce? Se fue como se fue Moreno. No me vaya a decir que Moreno no vino con una parafernalia de todo. Era la llegada del astro mundial. Hola. ¿Cómo llegó y cómo se fue nomás? ¿Se entendió? Sí. ¿Cómo llegaste y cómo te fuiste? Hola. Arturo. Sí. Seamos sinceros, Moreno Martín nunca estuvo a la altura de Cerro. No es del tipo de juego de Cerro.
Y eso le estamos diciendo a Gustavito Sánchez. No. Nadie defienda a Moreno. Hola. Hola. Arturo. Sí. Voy a decir algo para Víctor Villalba. ¿Por qué él hace la pregunta y después responde otra vez? Siempre la misma cagada en la conferencia de prensa. Qué bárbaros. ¿Qué es lo que hicieron? Así son. No sé a cuál pregunta se refiere. No sé, hola. Hola. Hola, Rey. Señor. No, está todo perfecto. Pero hablen la voz del árbitro, ¿no? Cada día estamos peor. ¿De qué árbitro voy a hablar? No sé a cuál específicamente. Hola. ¿Estamos al aire? Al aire. Brillante. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la confianza. Hola. A la puta. Hola. Y después, Gustavito. Tu WhatsApp ahí yo no contesta a nadie. Hola. ¿Y después? 0971-10-80-10. Hola. De Julio Dos Santos también como ídolo. Hola. Arturo. Sí. ¿Por qué lo que Gustavito siempre tira contra Cerro? La otra vez contra Fortaleza. Ante el partido solo hablaba de la debilidad de Cerro. Después del partido, que si ya no atajaba esa doble tapada, que si eso, que si aquello. Que hablen a la realidad, que se deje boludear. Será. Hola. Hola, Arturo. Señor. Una sola cosa, no es que Moreno no estuvo a la altura de Cerro no estuvo a la altura de Moreno. Hola. Hola. Señor. Hola. Sí. Sí, el mejor cronista que tenés es Víctor Villalba, Arturo. Está loco lo que te dijo ese que hace malas preguntas. Me quedé pensando en qué pregunta, porque siempre yo soy autocrítico cuando hago una pregunta. ¿Vos autocrítico? Una pregunta boluda. ¿En dónde vos me voy y escucho yo. ¿En dónde sos autocrítico? No, para mí mismo no. Tampoco públicamente voy a decir, mira qué pregunta boluda. No, hola. Hola. Sí, defendió a Cubero. No podía Guaraní parar la pelota y abogado de Cubero. Le decíamos Cubero no tiene los jugadores. Cubero se hubiera ido antes de Guaraní y se quedó. Imaginen si Cubero era el técnico ayer que no lo quitaban nunca para Lau. Hoy, ¿cómo lo iban a... Hola, ¿viste? Hola. Sí. Lo que pasa es que todo lo que hace Cerro Malo para ustedes está mal, sinceramente. Espera. Coma para ustedes está mal. Espera un ratito, decínosla porque ¿qué es lo que Cerro que nosotros decimos que está mal, por ejemplo? Y un comunicado de Olimpia, ¿cuándo criticaron a Arturo? Decime. No, espera un ratito. Una coma lo de Cerro, ustedes critican. Está bien con problemas familiares, no sabemos la realidad y ustedes que ya empiezan a saber que están mal, no. Y vos no espera, es una pregunta. ¿Vos no quisieras verlo a Moreno dirigirse a otra manera a su despedida? No, Arturo, estás bien, me dijo algo concreto, gracias por todo, Cerro, hijo. Bueno, pero había mucho cariño entre él y Cerro en la previa, durante el ¿o estoy equivocado? Sí, Arturo, entre todos, hasta ustedes. Claro, la manera, pero eso nomás. Pero no se dio, Arturo, pero por eso es lo que yo digo, porque una coma ustedes, todo es más para ese Cerro. Y cuando se fue Cáceres, ¿qué criticaron? Nada, Arturo. Pero nosotros hablamos con quien teníamos que hablar de Cáceres. Nosotros nunca dijimos que el fútbol de Cáceres era un fútbol maravilloso. ¿O vos escuchaste eso? Sí, no, Arturo, pero... yo te entiendo a vos, pero te lo digo porque son muy respetuosos, no hay ninguna predisposición contra Cerro. Quiero que comprendan nomás, aunque aceptes o no, ¿sí? Ya está bien, Arturo, no sé cuántos años de escolaridad tengo, pero te quería decir nomás. No, por favor, y gracias por llamar, muchísimas gracias. Te invitamos a conocer a Carry, una nueva marca de vehículos utilitarios, desde el minibús con capacidad para 11 personas hasta los utilitarios de doble cabina simple. Están preparados para llevar tu negocio al siguiente nivel. Visítanos en Choferes del Chaco y José Asunción Flores. Carga tus sueños y toma el camino más seguro al crecimiento con Carry. Hola. Arturo. Sí. Yo soy Gerrita, Arturo. Está bien que hablen lo de José Mario, la directiva, pero
ya va, ¿cómo se dice? Pues ya basta, ya tiene que hablen demasiado que hizo mal la directiva a su despedida, Arturo. La directiva, lo que resuelve la directiva hay que respetar, así como vos resolvés también ahí en la mesa. Hay que respetar lo que dicen, no ustedes otra vez lo que y tienen que decir, otra vez las cosas que está ahí no están mal. Nosotros respetamos la opinión de ustedes, por eso abrimos los micrófonos, o si no pues nos hubiéramos encerrado en nosotros también nomás. La directiva de Cerro. ¿Vale? También de la directiva de Cerro hay que respetar, Arturo. Sí, posiciones de todo punto, la manera en cómo vino y cómo se fue nomás, pero gracias por llamar, valoramos todas las llamadas. Podrán compartir o no, son opiniones. Hola. Arturo. Sí. La despedida fue fría, igual que su rendimiento en la cancha. Hola. Comandante. Sí. El último ídolo de Cerro es Jonathan Fabro. Por más que haya sido un quilombo después de su vida privada, es otra cosa. Y Gustavito es más olimpita que ODE, que se deje de joder con Cerro. No hace falta ni eso. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría, felicidad. Regala amor a su persona especial. Ingresa a myflores.com. Regala amor, regala myflores. Hola. Nico Rubio. Marcelo, ¿cómo se llama? El de Luqueño. Pérez. Tenemos que saber cosas de él. Hola. Arturo. Sí. Hay 12 clubes en Paraguay y ayer Olimpia ganó agónicamente. La puta nos están dando con un caño. Hola, Arturo. Sí. El defensor de Olimpia, o sea, ese Zárate, ya no puede jugar en Olimpia, o sea, ya se le dio varias oportunidades. Todo momento bueno para disfrutar Lactolanda, la más rica variedad de leches, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactolanda, la marca número 1, la salud de cada día. 12:46. Estudia tu carrera a distancia en la UNIVA, Administración de Empresas, Contaduría Pública, Comercio Internacional, Marketing y Publicidad, Psicología, Derecho, Psicopedagogía y Ciencias de la Educación, habilitadas legalmente con acreditación de calidad. Ingresa a distancia.unive.edu.pirega, comunicate al 021-447-207. En la UNIVE construís tu mundo profesional. Hoy seguimos ya porcentaje hoy, ¿verdad? Sí. Y vamos a recordar los goles de Olimpia. Barta es la batería número 1 por su rendimiento, durabilidad y fuerza de arranque. Con garantía de 12 a 18 meses, encontrarlas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Baterías Barta, un golazo. La mejor opción para instalar tu industria depósito fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Para más información, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Puede que pero me sale el niño del alma. Cada uno Hola. Arturito. Sí. Bueno, un ejemplo, Arturo. Nuestra dirigencia, como los liberales o los encuentristas o lo que sea, Arturo, siempre hacen todo mal las cosas. Y nuestra vereda enfrente, el Partido Colorado, siempre están ahí en la punta. Y nosotros, desastre. Nada más, Arturo. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151 y 0982-104-287. También estamos en Instagram como @cerámica_Itagua, en la web cerámicaitagua.com.py. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Arturo, yo creo que Moreno Martín lo que le faltó respeto a Cerro. Vino a cobrar un platal para nada. Y otra cosa, Arturo, ¿por qué no le llamás a Sarki? Porque tu amigo es Ceballos, veo. Porque al empresario le llamás para armar quilombo. ¿A mí quilombo con quién? Acá nosotros no tocamos el tema Ceballos. Acá tema Sarki, tema Ceballos, te confundiste de radio con el debido respeto. Acá no abordamos el tema nosotros. Está equivocándote. Y todos los medios pueden hacer lo que consideren. El tema Sarki y Ceballos acá no se abordó. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Allí vas a encontrar el mejor plantel de instructores y laboratorios, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 o escribinos al WhatsApp 0981-434-771. Instituto de Formación Profesional Colping. Rodrigo dejó de ser el representante de Nacional. Codas. Ya no es Codas el representante de Danilo Santa Cruz. Danilo Santa Cruz. ¿Y quién es el representante de Danilo Santa Cruz? ¿Quién es ahora? Porque si Olimpia pregunta, él tiene un problema con... ¿Qué club tiene? Rosario Central. ¿Por qué es la razón? Y él firmó un preacuerdo, precontrato, y cuando quiso cambiar de club,
el otro club de Grecia, en este caso, se enteró que hay un contrato firmado. Gerardo Acosta le estaba representando, si no me equivoco, Gerardo Acosta. Para destrabar ese tema. Y llamarle a Gerardo Acosta al Gerardo. Después él fue a Brasil a probar una segunda opción, Goiás, y lo mismo. Blinda tu vehículo contra el camino con Erimark. Con tus tarjetas de crédito Itaú 3 hasta un 20% de descuento y 10 cuotas sin intereses. Erimark, lo que la fábrica no te dio. 12.49. Carga Supra 95 aditivada de Ecopetrol más octanos mejor precio, 95 octanos y aditivos que mantienen limpios los inyectores y cuidan tu motor. Todo gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada Ecopetrol. Vamos. Ahí en esta línea, Gustavito, se fueron todos. ¿Vos tenés tu WhatsApp ahí, yo? Sí. Están escribiendo, envían audios también. Audio mejor. Bueno, perfecto. Vamos a los audios. Sin filtro. Y sin filtro, no arriesgamos. Ni putería están carando a la isla de árbitros paraguayos. Inútiles y vendidos son. ¿Y después qué así ofende? ¿Y después? Sí, sí. ¿Qué es lo que...? Otro audio. Nos arriesgamos. Concuerdo con el oyente Arturo. Enseguida te vas a acordar otra vez de tu enamorado ODD y lo que decía Osvaldo mientras habla de Cerro. Siempre lo mismo, sea localmente o internacionalmente, va a jugar Cerro y sale a relucir Osvaldo. ¿Qué dijo Osvaldo? Enamorado está. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo te va? Hola Arturo, saludos para vos, para todos los compañeros en la mesa. Ya estamos aquí en Juan León Mallorquín. Y silencio por la ciudad, Arturo, por el tema del asueto. Hay que decir también poco movimiento a estas horas aquí en la ciudad de Juan León Mallorquín, esperando lo que va a ser el partido de Cerro Porteño, su presencia. Poco movimiento. Poquísimo movimiento, en realidad. Esperaba, porque esto se declaró asueto y entonces esperábamos mucho más cantidad de público, la gente que llegue de las adyacencias. Seguramente con el correr de las horas van a aparecer los hinchas del Cerro Porteño. Vimos algunos que otros colectivos también a lo largo de la ruta, pero colectivos que vienen desde el área metropolitana para apoyar al Cerro Porteño. Pero aquí todo muy tranquilo, muy silencioso. Bueno, vamos a ir a porcentaje ya que está Francisco López. Tenemos, Gustavito, ¿qué partido tenemos primero? El primero, el de Cerro Porteño, jugando en este caso General Caballero local en Carendé ante Cerro Porteño a las 18. Y hablando de la zona del este del país, le envió un mensaje, pero creo que está con problemas, señor, no le llega. Federico Ríos dice, estaba caminando a Ciudad del Este con Fernando y Roy. Y Pancho también creo que le envió un mensaje, señor. no le llegó. No, mi teléfono ahí eso tiene problemas. Y que le ponga niño que Federico lo que quiere, Francisco ahí. Vos tenés que me pusiste en el... Federico quiere el saludo. Está caminando a Ciudad del Este con Fernando y Roy. Federico. Saludos, Federico, con Fernando y Roy. ¿Y vos qué mensaje me enviaste, Francisco? Nada, era para avisar que ya llegamos y que queríamos hacer muy bien. El contacto. ¿Y a qué hora salieron? ¿Las 4 de la mañana? Un poco más temprano. ¿Qué? No, vinimos temprano, Arturo, pero entre acomodarnos, parar para almorzar, para el desayuno y compañía, bueno, paramos ahí, fue un viaje tranquilo, por suerte, no tomamos el tiempo. Bueno, muy bien, vamos con el porcentaje. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. General Caballero Cerro, Francisco López. 40-60. Víctor Villalba. 40-60. Niño Jorge. 40-60. El segundo partido. Es local Tacuaré ante Resistencia. Tacuaré Resistencia, Francisco López. 50-50. Víctor. 50-50. Vos, niño. 40-60. ¿Quién gana? Resistencia. Bueno, Francisco López, vos con la gente, te digo, por averiguar, pues ahí vos tu producción y demás cosas. A la 1 o 2 de la tarde tienen que hablar, si ya no hicieron, Miguel Cardona, Danilo Santa Cruz para Olimpia. Perfecto, señor. Averiguamos porque nos dijo bueno, Julio Jiménez nos dijo que sí existe posibilidad de Eli González en principio 3 meses fuera, el libro de pase Copa Libertadores, para Copa Libertadores, no para campeonato, concluye, finaliza el 31 de marzo y el candidato 1 es Danilo Santa Cruz.
Perfecto. Vamos a estar averiguando, señor. Por favor, gracias, muy amable. Francisco López de Mallorquín. Hidalgo Seguridad en Ciudad del Este, botones Bracol 100%, cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo, supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570 Hidalgo SRL. No, Danilo, yo te voy a decir una cosa, niño. Hace más de 2 meses que suena lo de Danilo para Olimpia, sin desmerecer lo tuyo. Sí. Ya se manejó esa posibilidad. El tema es los conflictos internos. Claro, que tiene que destrabar lo de Central. Sí, señor. Lo de Rosario Central y su abogado es Gerardo Acosta. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. 52 locales disponibles para brindarte la mejor atención. Empeñar seguro, empeñar en La Plata. Ingresar a laplata.com.py. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfruten un servicio de corte barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. 12.55. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y mucho más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al Mercado de Abasto. Llámanos al 6... Lo hizo Moreno Martín. Alan tiró. Primer poste, vino un rechazo, se desvía. La pelota en el aire, vino un golpe de cabeza, buscó Moreno, tiró. Tiro de esquina para hacerlo, para el gol. Tiro de esquina para hacerlo, para el gol. Agónico no, vamos a ver. Alan tira 42 y medio. Vino, no viene. Alan tiró. Cerrado, golpe de cabeza. Moreno, Moreno. Le pegó Moreno. Para que la fiesta sea completa, tiene que hacer gol Moreno Martins. Haciendo gol Moreno, la fiesta puede ser completa. Se le da. ¡Gol! Yo sé hacer goles, yo soy goleador. Tabita Moreno, esta melodía. Puede ser, si no están enterados, tener comunicado, por favor. Sí. Hay gente que a lo mejor no está enterada, no tiene por qué. Y Cerro emitió un comunicado. Sí, ¿Qué dice lo siguiente: el Club Cerro Porteño comunica que debido a motivos estrictamente familiares del jugador, por mutuo acuerdo se da por finalizada la relación contractual con el futbolista Marcelo Moreno. ¿Qué respondió Marcelo Moreno? Y Moreno Martins responde lo siguiente en su cuenta de Instagram: muchas gracias Cerro Porteño. Gracias Cerro Porteño por todo. Hasta ahí. Tiene unos emoticons de los bracitos arriba y el otro como rezando. Las gracias y... El que se utiliza como para pedir perdón, ese niño. Sí. Perdón, disculpa o cosas así. Su señora también se hizo sentir en Instagram. Gracias. Y corazoncitos rojos y azules. Bueno, Moreno Martín se fue. Marcelo, ¿cómo te va? Marcelo Pérez, ¿cómo andás? No contesta, Marcelo. Hola, buenas tardes, ¿todo bien? Marcelo Pérez, ¿qué edad tenés? Tengo 21 años. Marcelo Pérez. ¿Te imaginabas, goleador, excelentes goles? Contanos lo que estás sintiendo vos. Y estoy muy feliz por el momento que estoy pasando ahora. ¿Te imaginabas? Es un sueño para mí. ¿Te imaginabas estar encima ahí de la tabla de goleador y grandes goles? Y soñaba con eso. ¿Y vos dónde comenzaste con tu sueño como jugador de fútbol? ¿A quién lo veía? ¿Quién decía cuando sea grande quiero qué? Ser así. ¿Con quién, Marcelo? Y yo empecé en la escuela de fútbol acá en el barrio de Marambure, el club 16 de agosto. ¿Y después? Y luego fui a la escuela de fútbol de Olimpia también. Pero fui como 6 meses por ahí porque me quedaba muy lejos todo. ¿A dónde? ¿A Olimpia? A Olimpia, la escuela de fútbol. Y después, Marcelo, ¿ahí no te diste por una cuestión económica de distancia o cómo fue? Porque me quedaba todo lejos. ¿Y qué hiciste ahí después? Y volví acá a la escuela de fútbol 16 y después cuando cumplí 13 años me fui a probar a la sub-14 del Luis.
De Sportivo Luqueño. Sí. Si sos de la liga, te fuiste al club luqueño. ¿Y qué pasó ahí, Marcelo? Y ahí me quedé en Luqueño. Y estuve ahí de los 13 años hasta ahora. Y 13 años. Varios técnicos pasaron ahí. Sí, muchos. ¿Y tú dónde te sentís? No sé si la palabra es cómodo, arrancando desde atrás, como hiciste el gol ayer, más jugadas de área. Contanos, Marcelo. Y yo me siento más cómodo como centro delantero. Como número 9. ¿Y siempre fuiste 9? Sí. Siempre 9. ¿Y por qué querés ser 9? Y me gusta. ¿Y a quién recordás vos en este crecimiento, Marcelo, y lo que se te dio ahora la oportunidad de estar en primera y jugar en primera en Luqueño? ¿Cómo? ¿Vos hace cuánto que estás? ¿Vos estuviste en el ascenso de Luqueño? Sí, estuve el año pasado con Luqueño. Claro, por eso te pregunto, porque Luqueño después incorporó jugadores. ¿En un momento dado sentiste que otro podría ocupar tu lugar? Y siéndote sincero, sí, porque terminaba mi contrato y tuve que renovar este año. ¿Y cómo se renovó el contrato? Contanos. Y me puse a hablar ahí con el presidente y con el gerente y llegamos a un acuerdo. ¿Con Denis Caniza? Sí, con Denis. Y en esto, Marcelo, de representante, ¿cómo es tu vida, vos y tu familia? Contanos. Y mi familia, todo bien acá, todos son fanáticos luqueños. También tengo mi representante que hace 4 años que sigo con el mismo. ¿Quién es? Augusto Paraje y Renato Vitar. Augusto Paraje y Renato Vitar. Contanos de ellos, ¿qué te dicen? Cuando vos le decís quiero mi futuro, te dice tener que esperar, tiempo al tiempo. Sí, así es. Me dice que no me apure, que en cualquier momento va a llegar algo bueno. Bueno, ¿y cómo fue tu vínculo? Siempre me ayudan. Siempre te ayudan. ¿Cómo lo tuyo? ¿Cómo lo viste en este gol ahora que hiciste ayer al poste izquierdo, cuando le pegaste también en la salida de Luqueño? La verdad, yo me sentí muy feliz por ese gol, porque fue un golazo. ¿Vos ya sabías que le pegabas al arco cuando recibiste? Sí, yo cuando recibí la pelota ya mi mente era patear al largo, como acomodar y patear al largo. Por eso ya tenías el panorama del arco. Sí. Ya cuando iba corriendo ya miré el arco y vi que el arquero estaba un poco adelantado también. Y cuando ves el gol a través de la imagen televisiva, que decís, qué golazo me mandé, decís Marcelo, ¿verdad? Sí, hay como 100 veces el video y un verdadero golazo fue legalmente. Y por eso te estoy diciendo, cada vez va, y eso va a ir creciendo así, y después ya los arqueros van a saber cuál es tu herramienta, porque tenía la cabeza, cuando recibiste, amagaste y le pegaste al poste izquierdo. Y de esta característica, Marcelo, ¿ya venía haciendo goles en las categorías menores? Sí, siempre en la inferior probaba así fuera del área, eso, y siempre marcaba. Siempre marcaba. ¿Y goles de cabeza, Marcelo? Sí, también hice mucho en la inferior, ahora no se me está dando todavía. Pero ¿cómo te moves? ¿A vos te gusta hacer más área, salir, entrar, tener ritmo, estar? Mirá que tenés que estar en estado atlético para hacer lo que haces, no solamente vivir en el área, sino salir a buscar. Sí, me gusta mucho picar a los espacios también, a salir a pivotear. No tengo problema con eso. ¿Y tu contrato con Luqueño hasta cuándo es? Hasta el año que viene, diciembre. Diciembre del 2024 entonces, ¿verdad? Sí, así es. ¿Estás bien, cómodo, mimado ahora después de estos goles en Luqueño, Marcelo? Sí es, recibí el mensaje de muchísima gente y apoyo también. ¿Y qué te dicen la gente, Marcelo? ¿Qué te cuenta? ¿Qué te dice? Y que están felices conmigo y que siga así. Está bien, Marcelo. Es tu momento, Marcelo, y tenés que aprovechar, pisando tierra, pisando tierra, no te marees. Sí, claro que sí. Tranquilo nomás, ¿verdad? Así va seguro. Sí, siempre con humildad. Siempre con humildad. Chao, Marcelo, gracias. Dale, muchísimas gracias a ustedes. Adiós, Marcelo Pérez, el goleador del campeonato, delantero de Luqueño. Y te de suerte.
No, es suerte solamente. Bueno, Sí, muy bueno. Sí, Muy buenas muy condiciones. Y Paraje y Vital, Sí. Paraje y Vital los representan. Así es. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho tras carreras. Llámanos al 235-8000, ingresa a unisal.edu.py. Cantabrias, expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. 60 modelos en oferta permanente, precios de remate en artículos seleccionados. Hasta 35% de descuento y porcelanatos clase A. Consultas al WhatsApp 0972-555333, dirección Charles de Gaulle 2034, Dr. Víctor Idoyega, Asunción, Cantabria, S.A. Quiere decir que Olimpia supera a Rambervera y puede incorporar. Sí. A Sebastián Rambert, sí. Y va a incorporar. Sí, Rambervera, digo Sebastián Rambert. Y va a incorporar. Y, sí, Y ya dijo Julio Jiménez, hay varios, ¿eh? y sí, hay varios en carpeta. Ya es cuestión de... ¿Y cómo va a conseguir que semejanza con Derby? Y como Derby es difícil conseguir. Quizás lo más aproximado, algo... No. Pero así como Derby... Difícil, muy difícil. Y Olimpia va a sentir. Sí. El mejor jugador. Quiero que es del fútbol paraguayo. Sí. Bueno, puede ser Jan, siendo extranjero. Extranjero, digo, o ya no figura en el campeonato local. Gerardo Acosta, ¿cómo te va, Gerardo? ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes, Arturo. Saludos para vos, tus compañeros y la audiencia. Gracias por atendernos. Si Olimpia supera Rambert, ¿puede incorporar jugadores, Gerardo? Sí. ¿Y cómo está el caso Rambert Vera, Gerardo? Perdón, Sebastián Rambert. La previsión de incorporar de nuevo por el incumplimiento de la decisión de FIFA del mes de febrero de este año. Sebastián Rambert. ¿Y se superó o se va a superar? No hablamos del tema. ¿Sabe por qué, doctor Gerardo Acosta? Porque se lastimó Derlis. Y el libro de la Copa Libertadores puede habilitar hasta el 31 de este mes. Y Olimpia está en busca de 3 puntos suspensivos, lamentablemente por lo de Derlis. Pero primero tiene que superar lo de Rambert, ¿verdad? Para incorporar. Y, a ver, sí, hay una previsión de incorporar en este momento. Por eso te pregunto. De la tercera demanda de Rambert. Después de la cuarta que empezamos, que todavía no tiene resolución, obviamente, y que se va a resolver en 3 meses por ahí. Quiere decir que como el caso hoy, para entender mejor contigo, que los representás, no cumplen las cuotas. No. En el caso de Rambert nunca aceptó pago en cuotas. Él sencillamente estuvo haciendo la demanda. El año pasado, a fin de año, pagaron dos de las demandas que hicimos. Esta que tiene ahora la suspensión, la prohibición de contratar es la tercera. Y hay una cuarta que está en proceso que todavía no tiene resolución. ¿Cuál es la cuarta, doctor Gerardo Acosta? Y la cuarta, la última parte de las cuotas, la última parte de los cheques originales. ¿Siempre hablando del mismo jugador o cómo es? El mismo entrenador. Rambert es entrenador, ¿no? Sí, perdón, me confundí. Del mismo entrenador, siempre en el mismo caso, ¿no? Sí, siempre en el mismo caso. Sí. ¿Y cuándo se soluciona, doctor Gerardo Acosta? Y a mí no me hablaron. Yo realmente no me di cuenta de que tenían este problema y que ahora probablemente van a querer solucionar, pero ellos ya saben en el caso de Rambert, el pago total con todos los intereses, no hay otra forma. Pago total, ¿y los intereses cuánto es? No, es 5% anual de cada cuota. No es una suma muy elevada, pero ellos saben que en el caso de Rambert no hay caso de financiación. Tienen que poner todo lo que se le debe de la demanda que está en sanción, si es que quieren levantar. O sea, ya el entrenador, pues claro, ningún arreglo. Pagan todo lo que tienen que pagar por la demanda que está con la sanción y se levantará la sanción automáticamente. Claro, quiere decir que Olimpia propone en cuotas y Rambert le dijo no. Ya le dijo que no el año pasado y ya saben que es así, o sea, que él no va a conversar más, que él sencillamente ahora es una cantidad X de cuota y de dinero que se condenó con los intereses. Si es que quieren pagar, calcularemos los intereses y tienen que pagar completo eso. Completo todo, incluyéndote a vos. No, completo, yo tengo mi arreglo con mis clientes, yo no le cobro a los clientes. Está muy bien, doctor Gerardo Acosta. ¿Supera $50,000? Bueno, con los intereses podía ser... No, es mucho menos que eso. No, pero yo digo con los intereses y todo, tampoco supera, doctor Gerardo Acosta. No, pues el interés es un 5% anual sobre cada cuota, el interés no es mucho. Bueno, y vamos a ver cómo Olimpia resuelve porque necesita uno por Derli, doctor.
Ajá, sí, no me había percatado de ese inconveniente que tienen ahora, sí. Sí, Derly González tiene para 3 meses de entrada y hay que ver lo que va a pasar con un nuevo control médico, una nueva revisión, y hasta el 31 Olimpia tiene que apurarse con relación a esto, doctor. Sí, pero si es un esguince de rodillas son 3 meses por lo menos. No. La mejor hipótesis que el esguince de rodillas son 3 meses. Sí, puede ser más también, doctor. Si hay rotura de ligamento, sí, porque hay que operar y eso ya te lleva 6 o 8 meses. Y por eso. Bueno, doctor, ¿y otro caso tuyo, doctor Gerardo Acosta? Bueno, si por ahí les interesa el tema de Jorge Rojas con Olimpia, justamente el jugador aceptó una propuesta de pago del club con una significativa reducción del monto condenado y se llegó a un acuerdo sujeto a un cumplimiento del club en esta semana, pero en principio se llegó a un acuerdo y entonces ya no continuamos con esa demanda. ¿Vos tenés a tu cargo el caso de Danilo Santa Cruz, doctor? Sí. ¿Cuál es su tema? Sí. ¿Cuál es su caso hoy? ¿Cómo está? Estamos esperando, bueno, hoy le venció el plazo a Rosario Central. El jugador le demandó a Rosario Central por terminación del contrato por incumplimiento del club. Hoy le venció el plazo a Rosario Central, hoy le vence el plazo para contestar y seguramente mañana sabré cuáles son los argumentos de ellos y me darán una segunda chance de expresar la posición del jugador y después tendrán ellos otra chance y en principio el 3 de mayo se va a resolver si la renuncia que hizo Danilo fue ajustada o no a derecho. ¿Y por qué no juega Danilo en otro equipo? ¿No puede? Sí puede, lo que pasa es que como hay una norma de FIFA que dice que si un club le contrata a un jugador que rescindió injustificadamente su contrato, se considera que el club, se sospecha que el club fue el que le indujo a eso, entonces necesitamos que la FIFA diga si es que la terminación del contrato de Danilo fue correcta o no, para que cualquier club no tenga ese temor a ser demandado por Rosario Central. Ah, correcto. ¿Y Olimpia lo quiere? Yo creo que él hizo una renuncia correcta, que la FIFA va a confirmar eso. Y aunque no haya hecho correcta la renuncia, como ya pasó tanto tiempo desde el momento de su renuncia y un posible contrato, ningún club va a ser considerado como que le haya inducido a romper el contrato con Rosario Central en este momento. Pero los clubes tienen un poco de miedo, entonces por eso están dudando en contratar. ¿Y Olimpia duda por eso en contratarlo, doctor? ¿Cómo? ¿Olimpia está interesado en él? ¿Qué me está diciendo? ¿Si Olimpia está interesado? ¿En Danilo? Escuché algo, pero no son cosas que él maneja directamente, yo no manejo esa parte. ¿Pero te hicieron saber, doctor Gerardo Acosta? Me preguntaron, pero yo como yo no hago ese trabajo específico de representación, el que me pregunta, yo le paso directo con el jugador y que no responder directamente el tema. Realmente no sé si es que hablaron o no, escuché por ahí algo, pero solamente te digo que yo no trato de diferenciar bien mi trabajo del trabajo de un representante. Brillante, doctor Gerardo Acosta. ¿Quién lo representa hoy a Danilo? Y creo que tiene firmado con un brasilero. Porque antes estaba, creo que Rodrigo Codas como representante. Eso no me consta a mí. Tengo que decir que no tenía nada firmado con ese señor. Con Rodrigo. ¿Y ahora un brasileño lo representa? ¿Vos tenés el número de brasileño? No tengo. ¿O no nos va a darlo si te pedimos, doctor Gerardo Acosta? Y tampoco te voy a decir revisar. ¿Por qué me tratás así, doctor, si yo soy periodista y vos sos el abogado del jugador? Porque yo soy el abogado, no soy el representante. Pero no me puede ni tratar así, doctor Gerardo Acosta. Bueno, ¿va a Olimpia o no va a Olimpia, doctor Gerardo Acosta? ¿Qué te dijeron? No. A ver, hace como 20 días me preguntaron que cómo estaba, si se podía ir a Olimpia. Yo dije sí, pero nunca más hablé del tema. O sea, realmente no sé. Para que no te voy a mentir, no sé. Bueno, gracias, doctor Gerardo, muy amable. Bueno, de nada, hasta luego. Adiós, doctor Gerardo Acosta. ¿Hace cuánto le preguntaron? 20 días. Y reafirma. Sí. Él tiene razón Gerardo Acosta. Él no va y eso es no les voy a decir. Sin lesión de Derlis. Sin lesión. Antes de que se cierre el mercado de pases local. Sí, señor.
Santa Cruz y un brasileño lo representa. No te voy a decir. Pero esa es una nota vieja, doctor. No les voy a decir. Pero yo no te iba a insistir. No te voy a decir. No hay problema, no hay problema. ¿Quieres saber por qué 1 de cada 4 animales vendidos en ferias pasan por el Corral Licea? Averigualo. Inscribiéndote a nuestra próxima feria especial de invernada el 29 de marzo a las 19 horas por Copa TV Canal Pro. Asegura tu lugar hasta el 21 de marzo al 0985-145-846. El Corral, seriedad en ganadería hace más de 30 años. Saludo a la gente del Corral. Gabriel Ábalos convocado en reemplazo de Robert Morales. No de Robert está, lo que no está en Cerro. Exactamente, Robert ya practica esta tarde con la selección. ¿Hizo 2 goles Gabriel Ábalos ahora, la última fecha? Sí, metió uno de penal. Sí. 2 creo que hizo. Gabriel Ábalos convocado en la selección nacional. Acero y Fútbol Álamos Borges Vinos Álamos Distribuye representa Frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega Delivery en Punto Farma. Hoy tienes hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Promoción válida para compras por la web, la app o llamando al 6161-000. Mega Delivery en Punto Farma. ¿Sabías que con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos, más valor de reventa? Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Gerardo Acota, sabía hace 20 días lo de Gabriel, lo representa un brasileño, lo de Danilo Santa Cruz. Él, hasta que no resuelva su problema con Rosario, no puede jugar. Y no, porque eso explicaba que los clubes tienen temor de alguna otra situación si es que firman con el jugador. ¿Y por eso Club Griego? Él fue primero a Grecia y después fue a Brasil. Estuvo en Goiás y la misma situación, no pudo fichar. ¿Porque él? Claro, no pudo porque tiene la situación con Rosario Central. Si necesitas consultorios médicos, vacunatorio, estudios médicos al mejor precio, con la mejor atención, andar rápido, con ginecología, obstetricia, medicina familiar y muchas otras especializaciones más. Comunicate al WhatsApp 021-729-3030. Rapidoc Clínicas Médicas. En Electroban volvimos con 2 cuotas de regalo. TV Espira ahora solo 16 cuotas de 226.000 guaraníes. También podés pagar hasta 12 cuotas sin interés con nuestros bancos aliados. Ingresa a electroban.com.br. Electroban, mejorando tu calidad de vida. 13-16. Crecer Inmobiliaria te presenta la oportunidad de cumplir el sueño de tu terreno en la urbanización Playas del Carmen, un barrio pensado para casas, quintas y familias que desean disfrutar la hermosa ciudad de Carmen del Paraná. Cuota de 299.000 guaraníes, mínimos requisitos con todos los servicios. Comunicate al 0993-384363. Crecer Inmobiliaria. Para hablar con Oca Gavilán, el vicepresidente general Caballero. Pufa Energy con ginseng omega 3, vitaminas y minerales ayudan a aumentar el rendimiento físico, mejorar la memoria y la concentración. Recargate de energía y vitalidad con Pufa Energy, calidad ético. 13-17. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con otros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Moreno Martins ya no juega en Cerro. Vuelve la promo más imparables de Energy con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes. En todos los combustibles generas cupones para el sorteo de 2 camionetas Toyota Hilux 4x4 2023. Bases y condiciones en energygas.com.py. 13-17. Desde Control alentamos al cuidado, de diversión sin prejuicio, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor, déjalos como nuevos. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, sellar, repara y protege. Asesorate al 289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Terrible, fatal accidente sobre Sacramento, terrible. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Sebellaram, el 751 Casico Villaco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Seguro que le conviene. Seguros El Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros El Chaco. Estamos con Ocar Gavilán, vicepresidente general Caballero. Ocar, ¿cómo te va? Comandante, buenas tardes para vos y para toda la familia de Fútbol Grande. Gracias. Contanos, Ocar, ¿cómo está el ambiente para el partido a las 18 en Meldoquín? Contanos. Ambiente agradable, Arturo. Hay mucho movimiento y yo creo que va a ser una fiesta que va a marcar una vez más acá en Mallorquín, algo histórico. Bueno, está bien, Ocar. Ahí a suelto. Hoy, entradas vendidas, podés anunciarnos algo con relación al movimiento, Ocar. Tenemos más de 4.500 boletas vendidas hasta el momento y la boletería sigue abierta, sigue la gente acercándose. Y hoy es asueto, la ciudad ya está totalmente parada, ya pendiente de lo que va a ser el partido de esta noche. ¿Todos los sectores disponibles aún o hay alguna zona que ya está agotada? Sí, siguen disponibles todos los sectores. Más o menos, ¿qué cálculo tienen de recaudación hasta este momento?
Y nosotros tenemos un promedio, o sea que estamos calculando que vamos a pasar los 5.000, las 5.000 boletas vendidas, ¿verdad? Que rondaría más de los 200 millones, ¿verdad? 200 millones, ¿y eso los deja conforme? ¿Esperaban más? ¿Esperaban menos? ¿Cómo tenían la previsión? No, de hecho que sí, nosotros estamos contentos por el tema. Hoy es lunes, día laboral, entonces nosotros no podemos quejarnos, más bien nosotros tenemos que jugarnos hoy la vida, necesitamos sumar puntos y eso va a ser nuestra prioridad, eso es la prioridad y vamos a jugar sobre eso. Sí, señor, así mismo. Y bueno, Oca, gracias por tu tiempo, muy amable. Gracias, Arturo, saludos. Gracias. Oca Gavilán, vicepresidente general Caballero. Seguro que le conviene Seguros de Chaco, Mariscal López Casí, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros de Chaco. 1320. Mili Empeño, venta, arreglos y huellas sobre plata, mayor mejor cotización. Sarmiento Casí, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Cepillana 1751 Casi Cubicheco, llámenos al 729-6060 Fleming. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. El machetazo ahora es El Ahorrazo. ¿Juega con quién? Con Resistencia. Los Terrible. dos últimos del promedio y los dos últimos de la tabla actual del Terrible. torneo. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies, encontrarlas en las mejores tiendas del país y distribuye la Costa ICA. Llegó el Nissan All New X-Trail 2023, una SUV para 7 pasajeros hecha 100% en Japón. Cuenta con 6 airbags de serie, techo solar panorámico, selector de modos de manejo y pantalla multimedia de 8 pulgadas. Llévalo en cuota de 3.550.000 guaraníes con un bono de lanzamiento de hasta $3.000. Entrate más en redes sociales de Nissan Paraguay, ingresa a nissan.com.pi. 1321. Llegó Recupera la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @Recupera el Piriga, Recupera la Z Hombre. De venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Dice que Rubén Molano no juega hoy. No, ya va a estar trabajando con la selección. Hoy en Ipané a partir de las 18 se presentan todos los jugadores. Fortin y Tigo Money te regalan internet para navegar. Busca el código secreto en las tapas de Fortin y etiqueta negra 750 y 475 ml y envíalo al 88100. Siguen las instrucciones para canjear del app de Tigo Money. Un bono de 1 GB directo en 6 sorteos. Fortin y Tigo Money te llenan de internet. 1321. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas en sillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Sanicer y Claucol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Seguinos en redes sociales @Sanicer, @Claucol Paraguay. Ya queda Carlos de Gutevito, trabajo de edición para posteriormente Monumental Satelital. Julio Jiménez, asesor jurídico de Olimpia. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Cuando dice Cardona, historia, ¿cómo dijo historia? Tenía razón en lo que hice. Se van a acordar, la historia se va a acordar. Y es con el tema de la destitución del técnico. Y lo primero que uno interpreta, por lo menos yo interpreto es eso. Fuerte, después la historia como que me va a dar la razón, dice. Tenía razón en lo que hice. Se van a acordar, la historia se va a acordar. La historia se va a acordar. La historia se va a acordar. A eso llegaron, pero. Y sí, y después el tiempo va a determinar si... Pero llegó el acuerdo con los ayudantes, se llegó a un acuerdo con Cáceres. En un año de pago. Acá yo tengo la cuota que van, la cantidad no. Hablamos del tiempo que llevan a saldar la deuda. Pero cuando dice la historia me va a dar la razón, dice. Tenía razón en lo que hice. Se van a acordar, la historia se va a acordar. Tenía razón en lo que hice, dice. No es para muy jugado. Sí, muy jugado para hacer un primer partido. Ya entendiste. ¿Qué tal Arturo? ¿Qué tal a todo el equipo de Monumental? ¡Batalla, batalla! Eso no batalla. Pero primero un limitador. No sabes quién es quién. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Magna, herramienta más en su obra. Siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando La Mora. Teléfono 634-544. Renta Magna, herramienta más en su obra. Llegó la hamburguesa que esperabas. Una hamburguesa tan real como vos. Sin vueltas como tiene que ser. Realmente deliciosa. Pruébalo, nuevo tu pizza. Hamburguesa, su pizza tan real como vos. Es cuestión de interpretación. O se va a acordar que viene Aguirre, que fue una acertada, o fue la destitución. Y Justavito no tiene que venir. No puedo dejar pasar. Postdata 2 puntos, Arturo. Impresionante la repercusión en Bolivia lo de Marcelo Moreno Martins. ¿Y qué quiere que yo haga? Una bomba. No, y hay que llamarle a un colega de ustedes. ¿Para qué? ¿Para qué? Y para que hable sobre Cabo, por ejemplo. ¿Para qué? Y para que diga, Arturo, no es poca cosa.
No es moco de pavo. Porque lo quería... ¿Quién lo quería? Y en su momento había sonado para Bolívar. Sí. Oriente también lo quería. Que tengo entendido que todavía lo puede incorporar para jugar Libertadores. ¿Y va a jugar la Libertadores en Bolivia? Sí. Va a jugar. O algún club brasileño, Gustavito, lo puede llevar de vuelta. O vos mismo le podés llevar. Hace más de 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Es de necio no entender lo que representa para el fútbol boliviano Moreno Martins. Es históricamente su goleador, es una gran figura para Bolivia. Eso ni siquiera entramos a discutir. Toda gran obra se logra con personas comprometidas a dejar su huella. Por eso Super Espuma se renueva para seguir brindando bienestar y confort a través del descanso. Consumires de alta calidad. Super Espuma, viví más despierto. 1325. El VAR en un partido como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes. Para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta, consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. 1325. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Para Dictor, el árbitro estuvo muy bien. Carlos Paul Benítez en el partido ayer, el presidente de Libertad. La hinchada de la parrilla lo saben, hoy asados un choriqueso Chorti, que estos encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti, el auténtico, el original choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizar. Semana Santa es tiempo de viajar, con Bancopp tenés hasta 12 cuotas sin intereses, pagando con tu tarjeta de crédito en cualquier agencia de viajes del país. Además, acumulas puntos, ingresa a bancopp.com.py. Bancopp, un banco con raíces. Se fue Gamarra, la pelota tomó vuelo, disparó al arco, gol. Y al acecho, despierto Brian. Empató Olimpia al partido. 1-1, Brian lo hizo. Qué momento oportuno para Olimpia, porque se había borrado del campo, no tenía ideas de cómo hacerle daño, de cómo reaccionar ante el Gumarelo. Y Libertad estaba empezando a manejar la pelota con mucha serenidad, tocando de lado a lado, no permitiéndole al conjunto franjeado dar señales de respuesta en este partido, hasta que aprovecha una pelota que la peleó el propio Cardoso con Jiménez, el tiro de esquina que concede lateral de Libertad, la pelota al corazón del área, fue Zárate para buscar, casi que se recuesta en su compañero de saga Gamarra para ganar en el salto, aplicar el golpe de cabeza que iba al palo derecho, Silva con el manotazo y allí Montenegro. Un breve descuido de la última línea Gumarela para que Brian gire y acomode la pelota al palo derecho. Lo empató Olimpia cuando menos parecía que se daba la reacción del conjunto franjeado. Lo igualó el Decano 1-1. 37 minutos, primera etapa. Y después se va. La última jugada la tiene Olimpia. El que tira, Subo Quintana. Lo último. Vino, golpe de cabeza. Salta de la banca del Olimpia, Facundo Rueda, gol de Olimpia 2-1, tumbando un intento de Libertad, Facundo Rueda, escuche. Facundo Rueda y el segundo, tumbando un intento liberteño. Cuando el partido se encaminaba a este inquebrantable 1-1, que a Libertad le quedaba bien en el sabor de boca porque juega con uno menos desde muy temprano en la complementaria, porque se daba cuenta que Olimpia no le hacía daño, que eran puros pelotazos, empuje, corazón, poquito de fútbol. Pero Olimpia cargó, buscó
momentos. Ganó el tiro de esquina de tanto cargar, de tantas pelotas metidas, bombeadas al área. Consiguió el tiro de esquina, la pegada de Quintana. Esa pelota se va abriendo al primer caño. Y allí el movimiento del goleador. Apareció en un momento donde Olimpia más lo necesitaba Facundo Bruera. Pasos al frente, elevación y el gesto técnico perfecto para aplicar el golpe de cabeza. Impacto letal a esa pelota para clavarla cerca del palo derecho, lejos del alcance de Silva. Olimpia en un partido discreto, cargó pero no jugó bien. Poco, casi nada le importará eso al hincha ahora. Ganó Olimpia, acorta la distancia con el Gumarelo, le da la chance a que los demás también se metan de lleno en la pelea por el título. Olimpia sobre el cierre y un triunfo que le da vida en el campeonato. 50 minutos, segunda etapa. Aprovechemos, habla Bruera, gentileza Tigo Sports. Muy emocionante cómo se dio todo. Y bueno, la verdad que estoy muy feliz. Bueno, todos los goles, me imagino uno grita, pero este se salió del alma. Sí, la verdad que por la manera, por cómo habíamos arrancado abajo, por cómo se dio el partido. Y bueno, y hacerlo en la última jugada, la verdad que sí, fue muy emocionante. ¿Qué pasó por la cabeza de todos ustedes? Lesión de Derlis, el resultado adverso y lo pudieron dar vuelta. Sí, con la baja de Ale antes del partido, con lo de Derlis en el primer tiempo, que bueno, esperemos que no sea nada. La verdad que sufrimos bajas, pues son muy importantes, pero bueno, esto demuestra que hay un gran grupo y que tenemos para dar pelea. Contento con la gente, muy contento. Una fiesta para el pueblo olímpico. Presidente, encima el gol de Bruera. Bruera, papi, de Bruera, contento. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Alejandro Cabo, ¿cómo te va, Alejandro? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo, ¿qué tal? Bien, Moreno Martins ya no sigue en Cerro. Comunicado de Cerro, problemas familiares, no sé si usó la palabra problemas o por razones familiares, creo que no usó problemas. ¿Y te acordás que nos había dicho que clubes bolivianos lo querían? Sí, lo habíamos hablado, si te acuerdas, antes de finalizar el año, que habían estado detrás de él y que habían consultado y en ese momento no se pudo. Entonces, el libro de pases en Bolivia está abierto hasta el 28 de marzo y el jugador, que está ahora mismo en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra esperando un avión para irse en breves minutos para poner rumbo a Arabia Saudí, donde se va a unir a sus compañeros de la selección boliviana, antes de entrar al aeropuerto, habló que no descarta jugar en Bolivia. O sea que la idea que hay respecto a Martins, por lo que hemos podido hablar con su entorno, es que una vez termine la fecha FIFA y juegue con la selección boliviana los dos amistosos que tiene programada la Verde, es regresar a Paraguay, estar con su familia que sigue ahí y analizar las diferentes propuestas que puedan llegar. Claro, como está abierto el libro de pases en Bolivia y hay interés en Bolivia y se fue de Cerro, ¿o crees que su futuro? Porque antes él dijo cuando estaba en Bolivia, con la selección, cuando lo entrevistaron a Alejandro, dijo Moreno, quiero respetar mi contrato con Cerro. Hoy ya no tiene contrato. Sí, exactamente. Era una de las cosas que había argumentado en ese momento Marcelo Martins, que quería cumplir su contrato con Cerro, y bueno, también porque como en el inicio no había ido bien, Marcelo Martins es un jugador muy ambicioso, con un espíritu ganador grande, y yo creo que quería resarcirse y tratar de hacerlo lo mejor posible con Cerro. Nos sorprende un poco el contenido del comunicado, porque se habla de motivos familiares. Sí que es cierto que ha sido un año muy complicado para Moreno Martins por el fallecimiento de su padre. De hecho, ayer por eso estaba en la ciudad de Santa Cruz, para acudir a
al cementerio a ver la tumba de su papá. Pero igualmente, si es que son por motivos familiares y necesita estar cerca de su familia, se entiende que los dos posibles destinos serían o Brasil o Bolivia, que es donde él tiene familiares. Ahora mismo, como te digo, tras hablar con gente de su entorno, no hay nada cerrado con nadie, parece. En Bolivia, Bolívar es un club que preguntó por él y que podría afrontar el salario de Marcelo, que aunque entiendo que en ese caso, si viene a Bolivia, haría una rebaja porque no es lo mismo el mismo mercado que Paraguay, pero hay muchas incógnitas y mucha expectativa porque se están especulando ya posibles destinos. También te cuento, Arturo, que se le había asociado su nombre a Colo-Colo de Chile porque había habido interés. El equipo dirigido por Quinteros, el entrenador argentino, que tiene nacionalidad boliviana, estaba interesado en él, pero Colo-Colo tiene ocupado ya todo el cupo de extranjeros y además el mercado de pases de Chile está cerrado, así que puede ser que haya un regreso a Bolivia Marcelo Martins, aunque todavía es muy prematuro para poder decirlo. Hablando de esa desvinculación con Cerro, ¿le sorprendió? ¿Te sorprendió sobre John Bolivia la información? Muchísimo, fue una bomba. Te puedo decir que desde que se lanzó el comunicado de Cerro no se ha hablado de otra cosa en los diferentes medios deportivos e incluso de información general. Se sabía que Marcelo no estaba pasando un buen momento desde que llegó a Cerro porque no tuvo las oportunidades que a lo mejor esperaba y coincidió también, como te decía, con ese problema personal del fallecimiento de su papá, pero como cuando tuvo opciones en el último mercado que podía haber salido a clubes de Bolivia para jugar Libertadores, se había dicho que quería cumplir su contrato y estaba programado su viaje a la selección, todo normal. Ha sido un bombazo y nadie lo esperaba, Arturo. Es algo que nadie había adelantado, no había rumores. Me sorprende también porque vosotros tenéis siempre muy buena información sobre Cerro y en general del fútbol paraguayo, y creo que en Paraguay tampoco había salido ningún tema al respecto. Totalmente de acuerdo, sorprendió. Claro, esto aconteció con un nuevo técnico en Cerro Porteño, Facundo Saba, que seguramente tiene otra consideración, claro, con relación a lo que era Arce antes y Saba ahora como técnico. Ya había perdido posibilidad de jugar, con el tiempo fue perdiendo territorio, como se dice, en la conformación de Cerro. Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable, gracias. No, un abrazo como siempre, Arturo, para ti y para toda la gente que te escucha, que es mucho, o sea que aquí estamos a la orden para cualquier cosa, Arturo. Abrazo grande a Paraguay. Gracias, igualmente el abrazo a Alejandro Cabo, el colega español radicado en Bolivia, tema Moreno Martins. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Ellopuchupe Quitadol. Este es el momento de tener tu lote propio en la urbanización Portal del Sur, ubicado en la ciudad de Coronel Bogado, a 20 minutos de la costanera de Carmen del Paraná. Para más información, síguenos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Lo dijo, fue una bomba, dijo. Sí. O para hacer colección. ATR con Flow, puedes tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Para más información ingresa a personal.com.py. Conexión total con Personal Flow. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De la Sobera, vamos tu Chevrolet. Se fue Fernando Romero primero, ahora se fue Moreno Martins. ¿Quiénes son los 9 de Cerro? Y ahora quedaron Churín Morales y Fernando Fernández. Pechugón está en tu mesa desde diciembre y por eso te regala precios especiales en los cubitos de pechuga y QF y albóndigas condimentadas. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, a todos les gusta. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos. 2 locales, Casa Central, Eusebella Casi, Reitos de Maya Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Gabriel Ábalos retorna a la selección convocado. ¿Cómo te va, Gabriel? Hola Arturo, ¿cómo le va? ¿Todo bien, por suerte? Bueno, contanos, Gabriel, la convocatoria de Barros Esqueloto para el partido ante Chile. Contanos, Gabriel. Y realmente muy contento que me vuelva a tocar una convocatoria. Realmente bastante feliz y bueno, ojalá que sea un buen paso de nuevo. ¿Cómo te dijeron? ¿Quién te llamó, Gabriel? Sí, me comuniqué con la gente de la directiva también de la selección y me comunicaron eso hoy a la mañana, entonces
totalmente a disposición, ¿no? Yo tengo un partido en la noche y después ya mañana seguramente ya estaría viajando para Paraguay. Bueno, quiere decir que mañana estás arribando, te sumás a los muchachos en el panel el amistoso ese, el 27 ante Chile, Gabriel. Así mismo es, me sumo con mis compañeros y el lunes estaríamos jugando contra Chile. Y está en el otro, está en la selección de un país, ¿no? En tu país, digo, expresándome correctamente. Sí, a mí realmente me deja muy feliz, muy contento por estas oportunidades, así que nada, ojalá podamos hacer bien las cosas y sigamos por buen camino. Lo mejor para vos, Gabriel, gracias por tu tiempo. Un abrazo. Igualmente, Gabriel Lava, argentino junior convocado en la selección. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio Sucursal, en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguidos en redes sociales. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. El caso de Eli González, que queda fuera por 3 meses para comenzar. Sí. Y Danilo Santa Cruz. Aguardando un segundo estudio. Si consigue superar su problema contractual con Rosario, sí. Central puede jugar en Olimpia. Ahora puedes hacer que llueva. Dinero Apostala te invita a disfrutar de todos los deportes, poniéndote el sector de motivación. Ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss Apostala. Ganarlo cambia todo. Y Olimpia tiene que superar la deuda con Rambert, con el técnico. ¿Cómo se llama Rambert? Sebastián Rambert. Si supera a Sebastián, que dice que no supera $50,000, dijo Gerardo. Exactamente. Gerardo supera, puede fichar. Decidí Ministerio de Certeza Exigim Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo y sea. Pero que viene Olimpia puede jugar solamente competencia internacional. Con tus tarjetas de la Caja Mutual, todos los lunes tenés 25% de descuento directo en Farma Oliva. Solicita tu tarjeta al 218-4000. Caja Mutual, líder en jubilación voluntaria. 1341. Volvió el plan más increíble del grupo Garden. RAM 2500, Laramie en 48 cuotas, $845 con una mínima entrega inicial. Seguro gratis por un año y transferencia incluida. Llámanos al 238-9100 en plan increíble del grupo Garden. Este antecedente de lesión de Erly, ¿estuvo cuánto tiempo fuera? 7 meses. 20. Exactamente. ¿Qué rodilla? La rodilla derecha, ahora la izquierda. ¿Y qué pasa con Hugo Martínez? Y habrá que esperar. Que venía una recuperación, Y coincidentemente hace poco se recuperó y en para uno otra vez se vuelve a lesionar. Sí, señor. Los lunes en Farmacia Catedral arrancás con energía, con descuentos hasta el 50% en vitaminas y suplementos en todas las formas de pago. En todas las sucursales, llámanos al 627-7000, escribinos al WhatsApp 0982-927-610 en Farmacia Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Frases de colección. Fue una bomba, te puedo decir que desde que se lanzó el comunicado de Cerro no se ha hablado de otra cosa en los diferentes medios deportivos e incluso de información general. No tuvo las oportunidades que a lo mejor esperaba y ha sido un bombazo y nadie lo esperaba, Arturo. Frases de colección. Alejandro Cabo desde Bolivia. Dejó pertenecer a la plantilla de Cerro Moreno Martínez. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. 1342. Pásate ya, salud protegido, tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000, salud protegida. 1342. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza. Nada mejor que acompañarte en esos momentos, como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de VH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas, aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en redes sociales, llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Ya llegó la semana electrónica a Tupi con descuentos increíbles en toda la línea tecnológica. Desde hoy hasta el domingo 26 de marzo vas a encontrar precios únicos al contado y en cuotas en los productos más solicitados. Te esperamos en Boyán, esquina Músicos del Chaco, 7:30, 18 horas. La gente sabe. Hoy 2 partidos en Carendé, General Caballero ante Cerro Porteño a las 18. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983-343111.
Solicita el crédito vehículos usados de Comecipar con hasta 60 meses de plazo y tasa de interés desde el 15%. Para más información, comunicate al 248-8000, ingresa a comecipar.com.py. Comecipar, tu mejor opción. Más tarde en Villariza, Tacuaré Resistencia 2030. Carnes Campo 9, disfruta de nuestros cortes ahora en Gran Asunción. Te esperamos sobre la avenida Laguna Grande, esquina Carendí. Escribinos al 0986-600-966. Carnes Campo 9, el sabor que nunca cambia. Lo que digo, Cardona, la opinión, tema Olimpia, Julio Jiménez, ¿quiénes podría haber? Adelantamos que Danilo Santa Cruz podría jugar en Olimpia. 13:46, más trabajo editado de Gustavito Re, Monumental Satelital. Hoy es día para aprovechar y llenar el tanque de tu vehículo en Petrobras. Bajaron los precios en Super 97, Grid 95 y Prix 90. Visita la Petrobras más cercana y accede a más octanaje al menor precio. Petrobras, una parada de calidad. Y se abonó lo de Jorge Rojas, ¿no? Sí, exacto. ¿Dónde está Jorge Rojas ahora? Y quedó sin club. En lo último Emiliano. Está, pero por ahora no tiene. En Universidad La Paz tenés carreras técnicas de 2 años de duración, profesorados de 3 años de duración, licenciaturas, ingenierías, todas las carreras habilitadas legalmente. Teléfono 061-572-329, WhatsApp 0986-870018. Ingresa a universidadlapaz.com.py. Motocultores Husqvarna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Menos esfuerzo, menos gasto, más producción. Conoce los motocultores Husqvarna en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. En El Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única y que en cada ocasión generemos juntos momentos para recordar. El bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos, El Fabriquero. Estamos en Fernando Luque y San Lorenzo. Seguinos en redes sociales como Fabriquero PY, El Fabriquero, momentos para recordar. Está para jugar en intermedia Jorge Rojas, esperando en realidad una oferta de afuera que es su prioridad, pero si no sale nada ficharía por un club de intermedia. Shell baja sus precios hasta 500 guaraníes menos por litro en todas sus naftas. Llena el tanque con Shell Fórmula Super Regular y Shell V-Power. La mejor calidad al mejor precio, precios bajos, calidad Shell. Llegó el momento de acelerar tus latidos adquiriendo tu Fiat Strada, Endurance, Volcano, Freedom o Ranch. Con el equipamiento perfecto desde $14,100, bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 0985-131-131. Eurocar S.A., representante oficial de Fiat en Paraguay. ¿Necesitas enviar o recibir dinero del exterior? Con MoneyGram envía y recibir dinero de todas partes del mundo de forma segura y rápida. Y si tenés una cuenta con Visión, te acreditan directamente a tu cuenta. Para más información, comunicate al WhatsApp 414-3000 Visión Banco. Estamos con Julio Jiménez, asesor jurídico de Olimpia. El presente, lo que debe, cómo, qué pasa con Olimpia. Julio Jiménez. El tema de Olimpia con la demanda, ¿cómo está lo de Rambert? ¿Se pagó o no se pagó? No, todavía no. Nosotros tenemos las últimas cuestiones que fueron cayendo. Tenemos ahora una mesa de trabajo y ahí vamos a salir a hacer las ofertas correspondientes a los efectos de intentar negociar. ¿Y cómo queda el tema ahora? ¿Qué pasa en adelante con Olimpia? ¿Tampoco puede incorporar? ¿Cómo es? Por el momento sí tenemos grado nuevamente incorporar hasta tanto arreglemos estas cuestiones que tenemos pendientes. Acuerdo con Julio César Cárcel y Cuerpo Técnico, ¿cómo se llegó, Julio? Ese acuerdo manejaron en alta esfera directiva. Entiendo que hay un acuerdo de pago fraccionado. Entiendo que Julio en 12 cuotas. Creo que parte de su cuerpo técnico en menor cantidad de cuotas a pagar desde el mes siguiente. ¿Pero ese vos no manejás vos? Yo no manejé directamente, pero tengo conocimiento de lo que te acabo de responder. Bueno, está bien. ¿Y el tema de Rambert cómo está entonces volviendo a lo anterior? ¿Y si hay otros casos que estás atendiendo vos, Julio? Sí, tenemos los mismos casos de siempre, ¿verdad? Tenemos pendiente Palmeiras, tenemos pendiente Nico Domingo, tenemos pendiente Polenta y tenemos pendiente el cuerpo técnico de Arnero. El cuerpo técnico de Arnero tiene la peculiaridad de que son varias obligaciones que van a ir venciendo, que se van arreglando en la medida que caen. ¿Y el caso Jorge Rojas? Ya se arregló. Entonces sí está firmado, pero ya hay un acuerdo de palabra. ¿Y cuánto era con Jorge Rojas? No me acuerdo del monto, Arturo. ¿Y el caso de Polenta y el caso de Nicolás Domingo? Nicolás Domingo, entiendo que rondaba los... No sé si a 700 o 900 y Polenta es un poco más grande ya, son 2 millones más o menos. ¿Y cómo queda eso, Julio? Y queda a la expectativa de que podamos llegar a un acuerdo de pago, de negociación. Realmente ya tenés toda la perspectiva económica que tenemos nosotros en mesa de trabajo este año. Para eso esperemos que no suba absolutamente nada más. Y bueno, y eso, yo creo que la información está toda sobre la mesa. ¿Vos escuchaste lo que dijo Cardona fuera de que el tema técnico, no? Ayer. No, lo que hubo fue una expresión al salir, yo lo escuché volviendo de la cancha, le ponen
O sea, le hacen una pregunta, o no sé si le pusieron el micrófono porque no se entendía, y había mucho barullo. Y el presidente lo único que dijo fue, viste que tenía razón, o una cuestión así, ¿verdad? Sí. Y hoy lo que pude leer en redes es que se interpretó como que eso se hacía referencia a el cambio técnico, ¿verdad? Puntualmente. Circunstancia de que yo entiendo de que todo el equipo de trabajo que le rodeamos al presidente, entendemos de que Olimpia necesitaba corregir varias cuestiones. Con motivo de ello se produjeron los cambios de técnico y cuerpo técnico, se realizaron las charlas con los referentes del plantel y se trabajaron en distintas áreas. Entonces era más o menos como para dejar un poco en claro de que las expresiones del presidente refieren a que se tomaron distintos elementos, fueron atendidos como para obtener el cambio que ayer derivó en el resultado, ¿verdad? Si bien no jugamos bien, tuvimos, gracias a Dios, un resultado positivo y eso nos permite a nosotros seguir soñando con pelear el campeonato. Tenía razón en lo que hice. Se van a acordar, la historia se va a acordar. Sí, yo entiendo, nuestro presidente es muy pasional. No hay que tomar estas cuestiones como con fuera de contexto o analizadas bajo una sola óptica. Realmente lo que refiere el presidente, entiendo yo porque trabajo con él en estas cuestiones, es de que el equipo entero, su directiva liderada por él, tomó decisiones, y esas decisiones no son únicamente el cambio de técnico, ¿verdad? Se hicieron otros trabajos del aspecto psicológico, del aspecto grupal, del aspecto estratégico, y hay distintos elementos donde o sea, que a lo que yo entiendo que él hace referencia, ¿verdad? No únicamente, o que pueda entenderse que el simple cambio de técnico fue lo que él hizo referencia con sus expresiones. Y se va a acordar de que nos tocó un momento difícil porque no hay que dejar de lado el gran trabajo que hizo Julio. Nosotros reconocemos, pero también el presidente entendió, o creo que hacía falta realizar algunos cambios para obtener mejores resultados. Entonces es un poco toda esta dinámica que le estoy explicando, que hay que entenderla como un todo, como un conjunto de factores. Y se va a acordar la historia y referimos prácticamente a los resultados, ¿no? Nada más que eso. Claro. Porque nosotros dentro de todo, pese a que trabajamos las 24 horas del día, todos los días, a nosotros nos van a jugar por los resultados, no así por las horas empeñadas de trabajo. Cuando dice la historia me da la razón como si como que hubo un disgusto por el cambio, ¿no? De hecho, sobre el tapete se proliferaron innumerables críticas, mucha gente no entendió, otra gente salió, o sea, se mediatizó mucho y se manoseó mucho el tema, creo yo. ¿Cómo que se cometió un acto de injusticia, decís? No, simplemente la gente va tomando, o sea, se va manifestando en la forma que cree conveniente. Nosotros tomamos nota de esas cuestiones, vemos cómo reacciona el pueblo, pero también nosotros tenemos otra información o vemos algunas cuestiones y en base a eso tomamos las decisiones y la historia se va a acordar porque como nos tocó a nosotros tomar esas decisiones, esperemos que las mismas sean acertadas y la historia se pueda acordar de que las mismas fueron correctas. Ahora, Julio, con relación al caso de Derlis, que en principio tiene 3 meses hasta su recuperación, ¿qué Olimpia puede solicitar? ¿Incorporar por una cuestión de esta de lesión? ¿Puede hacerlo? Y por el momento nosotros estamos vedados, tenemos que arreglar uno o dos problemitas que tenemos todavía pendientes que nos impiden contratar. Entiendo de que por lesión ya para el torneo local no podemos contratar y para Copa Libertadores, sí, para Copa entiendo que está abierto todavía por poder contratar. ¿Y Olimpia busca? Estamos trabajando en eso. Estamos trabajando. ¿Y el nombre van a tener, no van a tener? ¿Quién nos puede decir más adelante? ¿Eso se manejó una vez conocida la lesión de ayer o fue esta mañana? Y fue esta mañana, pero es nosotros siempre trabajamos sobre distintos escenarios, ¿verdad? No podemos trabajar sobre un plan A únicamente. Nosotros estamos poniendo los mejores esfuerzos para que él se recupere pronto. No obstante, estamos trabajando en un plan B ante la posibilidad que el plan A no funcione. Ahora, hay nombres. Muchos. Concretos, ninguno. ¿Por qué? Porque hay que llamarlos, hay que ver la expectativa, hay que ver la disponibilidad.
Y para que eso llegue a tener algún tipo de cariz de seriedad, se tienen que coincidir distintos factores: la disponibilidad del jugador, la intención de venir, la posibilidad que nosotros podamos honrar su salario y estemos de acuerdo en el pago y el precio del mismo. Hay una serie de cuestiones que tienen que coincidir para que esa información por lo menos tenga un cariz de seriedad, nos permita a nosotros revelar los nombres. Entonces te digo esto: Olimpia puede, habilitado para Copa Libertadores con este tema de la demanda. Olimpia está habilitado. Tenemos que arreglar una cuestión para poder contratar. ¿Esa cuestión de qué jugadores? Ahora mismo no. Ahora mismo no, en caso que se solucione. De Sebastián Pascual Rambert. De Rambert. Pero el Rambert son $50,000, doctor Julio. Sí. ¿Ese jugador es de afuera? Sí. O sea, los nombres que se manejan son varios. Hay del plano local, no hay. No, por eso... Del plano afuera estamos viendo porque se tienen que dar distintos factores. Poner hoy y querer analizar nombres es hacer castillos en el aire, ¿verdad? Entonces vamos a guardar un poco prudencia sobre eso, vamos a ver cómo siguen esta serie de eventos y vamos a trabajar en la mejor decisión que entendamos para el Club Olimpia. Bueno, y esto que dijo Miguel Cardona fue uno de los temas de hoy. La historia se va a acordar, que fue una ruptura muy fuerte, entonces con Cáceres, perdón, Julio. En realidad no fue fuerte, porque el cariño sigue intacto y el respeto por la institución de él para con la institución y de nosotros para con él, eso sigue intacto. Ahora, de que genera sentimientos encontrados, pero por supuesto que sí. Terminar una relación con un amigo en la casa genera en cierta forma efectos emocionales encontrados, que fue lo que se generó. Eso no significa que la ruptura haya sido trágica y que se haya dado en mala forma. Tenía razón en lo que hice. Se van a acordar, la historia se va a acordar. Si vos te fijas en la conferencia de prensa que da el presidente dice: necesitamos dar un golpe de timón y trabajar en algunos cambios. Se refiere siempre a cuestiones y elementos en forma plural. Y cuando dice la historia se acordará, espero que la historia lo haga, se puedan acordar de nosotros, lo que indicaría que se tomó una buena decisión en su momento. Para que diga Miguel, eso es porque quizá hubo, como vos me estás diciendo, hubo un quiebre donde lo hecho, ¿por qué es en la casa? ¿Por qué Miguel lo hiciste? ¿Por qué lo sacaste a Arce? Hay muchas cosas de fondo acá, ¿eh? No, de fondo no hay ninguna. Lo que hay es que el manejo de la información tiene una perspectiva emocional. Y esa perspectiva emocional genera un desgaste. Ese desgaste lo sufre desde el profesional, como Julio, desde nosotros que estamos en la directiva, que también tenemos un aprecio por él, pero nos toca de repente tomar ciertas decisiones, y desde el hincha, ¿verdad? Y eso se mete todo, se convierte en una ensalada, y bueno, y eso tiene sus efectos emocionales. De repente no hay que querer darle un matiz novelesco a algo que realmente no se dio con ese tenor. ¿Qué más, Julio, se puede agregar a esta charla? Nada, Arturo, agradecer la llamada y nada, seguiremos trabajando para nuestro Club Olimpia. Se acerca la Copa y bueno, nos queda otra que seguir trabajando y desear los mejores resultados para lo que se viene. Gracias, muy amable. Julio Jiménez, asesor jurídico de Olimpia. Fútbol a lo grande, Monumental. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 13 con 58 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 33 grados. El Tribunal de Apelación de Delitos Económicos dio 6 meses más a la Fiscalía para presentar requerimiento conclusivo en el caso del presunto desvío de 18.300 millones de guaraníes de la Gobernación de Central, donde investigan a Hugo Javier González. El pedido fue realizado por el agente fiscal de la Unidad 9, Juan Manuel Ledesma, y la fecha límite quedó para el próximo 26 de septiembre.
La Policía Nacional emitió un reporte de fallecidos que arroja preocupantes cifras. Un total de 27 personas fallecieron entre el sábado y el domingo. 12 de las muertes ocurrieron en accidentes de tránsito. Además, se registraron 5 homicidios y 6 suicidios. De estos últimos, 4 el sábado y 2 el domingo. La nómina se completa con 2 hallazgos de restos óseos, un ahogamiento y una electrocución. Comenzó la reunión entre Vladimir Putin y Xi Jinping. El líder chino exhibe su mayor apoyo a Rusia desde la invasión a Ucrania. El presidente chino dijo al arribar a Moscú que espera que su visita dé un nuevo impulso a las relaciones bilaterales. Según definió, ambos países son buenos vecinos y socios fiables. Temperatura en Asunción 33 grados, humedad 52%. En Ciudad del Este 32 grados, humedad 55%.